Hay lugares que el mundo olvida. Calles donde las ventanas permanecen cerradas incluso cuando sale el sol. Pasillos donde el silencio pesa más que cualquier palabra. Habitaciones en las que el tiempo parece detenerse porque quienes viven allí han dejado de esperar que algo cambie. Y, sin embargo, a veces, precisamente allí, ocurre lo inesperado. No sucede con el estruendo de los grandes acontecimientos. No aparece rodeado de cámaras ni de discursos preparados. Llega despacio, casi en silencio, como una brisa que apenas mueve una cortina vieja. Porque la esperanza rara vez hace ruido. Aquella mañana, Roma despertaba con la misma rutina de siempre. Las campanas marcaban las primeras horas del día, mientras miles de peregrinos cruzaban las plazas con la ilusión de acercarse al corazón de la iglesia. Los turistas levantaban sus teléfonos buscando la fotografía perfecta. Los periodistas perseguían declaraciones. Los automóviles avanzaban lentamente entre calles cargadas de historia. Todo parecía seguir un guión conocido. Pero, lejos de ese escenario, existía otro lugar del que casi nadie hablaba. Una casa sencilla, sin grandes fachadas, sin monumentos, sin visitantes ilustres. Al menos, eso creían todos. Era un hogar donde vivían sacerdotes ancianos, hombres que habían dedicado toda una vida al servicio de Dios y que ahora caminaban lentamente ayudados por bastones, sillas de ruedas o simplemente por la paciencia de quienes los acompañaban. Muchos ya no podían celebrar la misa. Algunos apenas recordaban los nombres de quienes los visitaban. Otros conservaban una memoria sorprendentemente clara, aunque sus cuerpos ya no respondieran como antes. Cada uno llevaba consigo una historia imposible de resumir. Décadas escuchando confesiones, décadas bautizando niños, décadas consolando familias durante funerales, décadas llevando esperanza a personas que jamás volvieron a ver. Y ahora, eran ellos quienes necesitaban una palabra de consuelo. Quizá eso sea una de las paradojas más profundas de la vida. Quienes pasaron años sosteniendo la fe de otros, un día también necesitan que alguien sostenga la suya. Sin embargo, muy pocas personas pensaban en ellos. El mundo suele mirar hacia quienes comienzan, no hacia quienes llegan al final del camino. Pero Dios, muchas veces, hace exactamente lo contrario. Tal vez por eso aquella mañana estaba destinada a convertirse en un recuerdo imborrable. No porque fuera espectacular, sino porque sería profundamente humana. Nadie imaginaba que, mientras Roma seguía ocupada con su propio ritmo, alguien había tomado una decisión completamente distinta a la esperada. No buscaba un escenario, no buscaba aplausos, no buscaba protagonismo. Solo quería encontrarse con personas que ya casi no esperaban recibir visitas. Y quizá ahí comienza la verdadera grandeza. No cuando alguien es observado por millones, sino cuando decide mirar a quien todos los demás dejaron de ver. En una de las habitaciones, un anciano sacerdote permanecía sentado junto a una pequeña ventana. La luz entraba con suavidad. Sobre una mesa descansaban un rosario gastado, una Biblia llena de marcas y una fotografía en blanco y negro tomada muchos años atrás. En ella aparecía celebrando su primera misa. Era joven, sonreía. Sus ojos estaban llenos de una fuerza que parecía inagotable. Ahora apenas podía sostener aquella fotografía entre las manos. No sentía tristeza, solo una extraña mezcla de gratitud y silencio. Había aprendido que la vida cambia, sin pedir permiso. Primero corres, después caminas. Más tarde necesitas apoyo. Y finalmente descubres que el verdadero valor nunca estuvo en la fuerza del cuerpo, sino en la fidelidad del corazón. Mientras observaba la fotografía,
escuchó pasos en el pasillo. Pensó que sería una enfermera, quizá uno de los voluntarios. Nada fuera de lo habitual, porque allí los días casi siempre eran iguales. Y, sin embargo, había algo distinto en el ambiente, algo imposible de explicar, como cuando el aire cambia antes de que comience una lluvia, o cuando el corazón presiente una noticia antes de escucharla. Los demás residentes también empezaban a notarlo. Las conversaciones eran breves. Las miradas se cruzaban. Alguien preguntó en voz baja si ocurría algo especial. Nadie respondió. Solo se percibía una calma diferente, una expectativa serena, como si el tiempo mismo hubiera decidido caminar más despacio. Y quizá eso ocurre cuando Dios prepara un encuentro. No siempre anuncia lo que hará. Muchas veces simplemente dispone el corazón para recibirlo, porque los milagros más profundos rara vez empiezan con un gran espectáculo. Empiezan con un pequeño gesto, con una puerta que se abre, con una mano extendida, con una mirada que devuelve dignidad, con una presencia capaz de recordar a alguien que todavía es amado. Y esa mañana, una puerta estaba a punto de abrirse. Pero nadie dentro de aquella casa imaginaba quién sería la persona que cruzaría el umbral, ni cómo unos pocos minutos serían capaces de permanecer vivos en la memoria de todos durante el resto de sus vidas. Porque hay visitas que terminan cuando la persona se marcha, y hay otras que permanecen para siempre dentro del corazón. Durante unos instantes, nadie dijo una palabra. Los pasos seguían acercándose lentamente por el pasillo, sin prisa, con ese ritmo tranquilo de quien no necesita demostrar autoridad para ser respetado. Una enfermera levantó la vista desde el pequeño escritorio donde organizaba algunos medicamentos. Notó un movimiento inusual entre el personal. No era nerviosismo. Era algo más profundo, una mezcla de sorpresa y emoción contenida. Alguien susurró, «Ya ha llegado». Pero aquellas palabras apenas se escucharon. No hacían falta explicaciones. La noticia comenzó a recorrer la casa como una llama silenciosa que no quema, sino que ilumina. En cada habitación ocurría algo parecido. Sacerdotes que apenas podían levantarse intentaban incorporarse un poco más. Otros acomodaban lentamente su sotana. Uno buscó con dificultad un viejo crucifijo que siempre guardaba bajo la almohada. Nadie había preparado un protocolo. Nadie ensayó un recibimiento, porque las visitas más importantes casi nunca necesitan ceremonias. Necesitan presencia. Mientras tanto, el hombre que acababa de entrar caminaba observándolo todo. No parecía tener prisa por llegar a ningún lugar. Miraba las fotografías antiguas colgadas en las paredes. Las imágenes mostraban rostros jóvenes que ahora habían envejecido. Ordenaciones sacerdotales, misiones en tierras lejanas, procesiones bajo la lluvia, celebraciones sencillas en pequeñas parroquias. Cada fotografía era una vida entregada. Cada rostro escondía miles de historias que casi nadie conocía. Él se detenía unos segundos frente a cada una, como si quisiera agradecer en silencio todo aquello que aquellas imágenes representaban. No era una mirada rápida, era una contemplación, porque quien sabe mirar también sabe honrar. Uno de los sacerdotes más ancianos permanecía sentado junto a una mesa pequeña. Tenía 90 y tantos años. Sus manos temblaban constantemente. Había perdido gran parte de la vista, pero conservaba una sensibilidad extraordinaria. Cuando escuchó que alguien se acercaba, sonrió sin saber exactamente por qué. Hay personas que, incluso cuando ya no distinguen los rostros, siguen reconociendo la bondad. La puerta se abrió lentamente.
No hubo cámaras invadiendo la habitación. No hubo discursos preparados. Solo un saludo sencillo, una sonrisa serena y una pregunta pronunciada con auténtico interés. ¿Cómo se encuentra hoy? El anciano levantó despacio la cabeza. Durante unos segundos buscó con la mirada. Entonces comprendió quién estaba delante de él. Sus labios comenzaron a temblar. No encontraba palabras. Las lágrimas aparecieron antes que cualquier respuesta. Intentó ponerse de pie. No pudo. Entonces ocurrió algo que nadie esperaba. En lugar de esperar que el anciano hiciera el esfuerzo, el visitante fue quien acortó la distancia. Se inclinó. Tomó sus manos entre las suyas, no como quien saluda a una autoridad, sino como quien sostiene las manos de un padre. En aquella habitación dejó de existir cualquier diferencia de títulos. Solo quedaban dos hombres, dos creyentes, dos servidores, uno comenzando una nueva misión, otro terminando una vida entera de servicio. Y, por un instante, parecía imposible saber cuál de los dos estaba recibiendo más. El anciano respiró profundamente. Después, sonrió con esa sonrisa que solo poseen quienes han aprendido a llorar sin perder la esperanza. «Recé mucho por usted», dijo con voz apenas audible. No era una frase para impresionar. Era una confesión sencilla. Había ofrecido incontables rosarios por la iglesia, por los jóvenes, por las familias, por quienes sufrían, y ahora también por aquel hombre que llevaba sobre sus hombros una inmensa responsabilidad. El visitante escuchó sin interrumpir. No respondió de inmediato, porque algunas palabras merecen primero un momento de silencio. Finalmente contestó con una serenidad desarmante. «Y ahora soy yo quien viene a darle las gracias». Aquella respuesta transformó el ambiente, porque el agradecimiento tiene un poder extraño. Hace que quien se sentía olvidado descubra, de pronto, que su vida sigue teniendo un valor inmenso. Quizá eso era lo que estaba ocurriendo allí. No se trataba simplemente de una visita, era un reconocimiento, una manera de decir: nada de lo que ofrecieron durante tantos años ha sido inútil. Mientras recorría las habitaciones siguientes, la escena comenzaba a repetirse. Algunos sacerdotes reían, otros lloraban, varios apenas podían hablar, pero todos parecían experimentar la misma sensación, la de volver a sentirse vistos. En un mundo donde casi todo gira alrededor de la juventud, la velocidad y el éxito, alguien había decidido dedicar varias horas precisamente a quienes ya no podían ofrecer nada a cambio. Y eso cambiaba completamente el significado del encuentro. Porque el amor auténtico nunca calcula beneficios, simplemente permanece. Uno de los residentes comentó en voz baja: «Pensé que ya nadie se acordaba de nosotros». Nadie respondió. No hacía falta. A veces una presencia vale más que cualquier discurso. A veces una mano apoyada sobre un hombro contiene más esperanza que 100 sermones. Y quizá esa era la verdadera enseñanza de aquella mañana. Que la grandeza nunca consiste en ocupar el lugar más alto, sino en tener la humildad suficiente para sentarse junto a quien el mundo dejó atrás. Sin embargo, lo más conmovedor todavía no había ocurrido, porque en una habitación del fondo esperaba un sacerdote cuya historia haría que aquel encuentro adquiriera un significado mucho más profundo de lo que cualquiera podía imaginar, y cuando ambos se encontraran cara a cara, el silencio volvería a hablar mucho más fuerte que las palabras. Al final del pasillo había una habitación distinta a las demás. No era más grande. No tenía mejores muebles. Ni siquiera recibía más luz que las otras. Sin embargo, quienes trabajaban allí
sabían que aquel lugar guardaba una historia especial. Detrás de esa puerta vivía un sacerdote que había pasado gran parte de su vida en las periferias, lejos de los grandes templos y de los reconocimientos públicos. Había celebrado misas en pequeñas aldeas donde apenas asistían 10 personas. Había recorrido caminos de tierra para llevar la comunión a enfermos que no podían salir de casa. Había escuchado confesiones durante horas enteras sin preguntar jamás cuánto tiempo llevaba sentado en aquel confesionario. Nunca escribió un libro. Nunca apareció en los periódicos. Nunca fue conocido fuera de las comunidades donde sirvió. Y, sin embargo, cientos de personas todavía pronunciaban su nombre cuando hablaban del hombre que les enseñó a confiar en Dios en medio de las pruebas. Ahora, los años habían apagado casi toda la fuerza de su cuerpo. La artritis había deformado lentamente sus manos. Su espalda ya no le permitía mantenerse erguido. Su voz apenas era un susurro. Pero había algo que el tiempo nunca consiguió arrebatarle: la paz. Una paz serena, profunda. De esas que solo nacen después de muchas noches de oración y muchas lágrimas ofrecidas en silencio. Cuando llamaron suavemente a la puerta, levantó la mirada. No esperaba ninguna sorpresa. Las visitas eran pocas. La mayoría de las veces entraban enfermeros para comprobar su medicación o algún compañero para conversar unos minutos. Por eso sonrió con tranquilidad cuando escuchó que alguien decía: «Padre, tiene una visita». Él respondió con sencillez: «Que pase». La puerta comenzó a abrirse lentamente. Durante unos segundos no distinguió con claridad el rostro de quien entraba. Su vista ya no era la de antes. Solo alcanzaba a percibir una silueta, acercándose despacio. Entonces ocurrió algo inesperado. El visitante no habló inmediatamente. Primero observó la habitación. Sobre una pared había un crucifijo de madera muy antiguo. En una esquina descansaban unos zapatos completamente gastados. Sobre la mesa había una libreta llena de hojas amarillentas, y junto a ella, un rosario tan desgastado que parecía haber pasado miles de veces entre los dedos de quien lo utilizó durante décadas. Aquellos objetos hablaban por sí solos. No hacían falta explicaciones. Revelaban una vida sencilla, una existencia sin lujos, una fe vivida en lo cotidiano. El visitante comprendió que estaba entrando en el hogar de un hombre que había gastado toda su vida sirviendo sin esperar recompensas, y eso despertó en él un profundo respeto. El anciano levantó un poco más la cabeza. Sus ojos, aunque cansados, comenzaron a reconocer lentamente aquel rostro. Por un instante creyó estar equivocado. Parpadeó varias veces. Volvió a mirar. Después sonrió. Una sonrisa llena de asombro. No porque estuviera frente a una figura importante, sino porque jamás imaginó que alguien con tantas responsabilidades encontraría tiempo para detenerse precisamente allí. Durante unos segundos, ninguno habló. Solo se miraron. Y aquel silencio decía mucho más que cualquier discurso. Porque existen encuentros que no necesitan grandes palabras. Hay personas cuya sola presencia transmite algo difícil de explicar, como si recordaran que Dios sigue caminando junto a quienes el mundo ya no mira. Finalmente, el visitante dio un paso más. Acortó la distancia y, con absoluta naturalidad, tomó una silla. No permaneció de pie. No quiso que el otro sintiera que estaba recibiendo una visita protocolaria. Se sentó frente a él, a la misma altura, como dos hermanos que llevan mucho tiempo sin verse. Ese pequeño gesto transformó completamente la conversación incluso antes de que comenzara. Porque la humildad también tiene lenguaje,
y muchas veces habla sin pronunciar una sola palabra. ¿Ha sido feliz en su sacerdocio?, preguntó con voz tranquila. El anciano tardó unos segundos en responder. No porque dudara, sino porque estaba recorriendo mentalmente toda una vida. Recordó iglesias humildes, niños corriendo después de la misa, matrimonios bendecidos, hospitales, velatorios, largas caminatas bajo la lluvia, navidades lejos de su familia, semanas santas celebradas con comunidades pequeñas, personas que llegaban desesperadas buscando una palabra de esperanza. También recordó fracasos, momentos de cansancio, noches en las que pensó que ya no tenía fuerzas para continuar, y, aún así, Dios nunca dejó de sostenerlo. Sonrió con serenidad. Sí, respondió finalmente, muy feliz. No porque todo fuera fácil, sino porque nunca caminé solo. Aquellas palabras quedaron suspendidas en el aire. Eran sencillas, pero contenían la sabiduría de toda una existencia. Quizá esa sea una de las mayores diferencias entre quien simplemente envejece y quien madura espiritualmente. El primero cuenta los años. El segundo descubre la presencia de Dios incluso en las heridas. El visitante permaneció unos segundos en silencio. Después bajó ligeramente la mirada, como quien recibe una enseñanza inesperada, porque, en aquel momento, no era solo un anciano sacerdote quien hablaba. Era la experiencia de miles de días vividos con fidelidad. Era la voz de alguien que había aprendido que la verdadera grandeza nunca consiste en ser admirado. Consiste en permanecer. En seguir diciendo sí, incluso cuando nadie aplaude. En seguir sirviendo incluso cuando nadie recuerda tu nombre. En seguir creyendo incluso cuando todo parece oscuro. Y quizá por eso, aquella conversación estaba dejando una huella mucho más profunda de lo que cualquiera habría imaginado. Porque ambos sabían que el tiempo es limitado, que ningún cargo dura para siempre, que toda misión termina algún día. Pero también sabían que el amor entregado nunca desaparece, permanece, a veces escondido, a veces silencioso, pero permanece. Sin embargo, antes de abandonar aquella habitación, ocurriría un gesto tan inesperado que varios de los presentes tendrían que contener las lágrimas. Un gesto que no aparecería en los grandes titulares, pero que explicaría, mejor que cualquier homilía, cuál es el verdadero rostro del servicio. Durante algunos segundos, la habitación quedó completamente en silencio. No era un silencio incómodo. Era ese tipo de silencio que aparece cuando las palabras ya han cumplido su misión y solo queda espacio para que el corazón comprenda lo que la mente todavía intenta procesar. El anciano sacerdote seguía sosteniendo entre sus manos el rosario desgastado que lo había acompañado durante décadas. Cada cuenta parecía guardar una historia, una familia por la que había rezado, un joven que había recuperado la fe, una madre que había enterrado a su hijo, un enfermo que partió en paz después de recibir la unción. A simple vista, era solo un rosario viejo, pero, en realidad, contenía una vida entera de oración. El visitante lo observó durante unos instantes. No preguntó cuánto tiempo llevaba con él. Parecía comprender que algunos objetos no se miden por los años, sino por el amor con el que fueron utilizados. Entonces el anciano sonrió con timidez. Ha estado conmigo casi toda mi vida. Levantó lentamente el rosario. Sus manos temblaban tanto que parecía difícil sostenerlo. Con este recé cuando era un joven seminarista, con este recé antes de celebrar mi primera misa, con este acompañé a personas que morían completamente solas, y con este sigo rezando cada noche.
Su voz comenzó a quebrarse. No por tristeza, sino porque algunos recuerdos pesan incluso cuando están llenos de gratitud. El visitante escuchaba sin apartar la mirada. No parecía tener ninguna prisa, como si, durante aquellos minutos, el resto del mundo hubiera dejado de existir. Fuera de aquella habitación continuaban las obligaciones, las reuniones, las decisiones importantes, los compromisos del día. Pero allí dentro solo existían dos personas compartiendo la verdad más sencilla del Evangelio: la cercanía. Porque el amor nunca necesita apresurarse, siempre encuentra tiempo. El anciano bajó lentamente la cabeza. Durante unos segundos acarició las cuentas del rosario. Después hizo algo completamente inesperado. Intentó entregárselo. Extendió la mano con enorme dificultad. Quisiera que lo aceptara. La habitación quedó inmóvil. Una enfermera dejó de respirar por un instante. Uno de los asistentes miró discretamente hacia el suelo. Todos comprendían el significado de aquel gesto. No era un regalo cualquiera. Era desprenderse del compañero silencioso de toda una vida. Era ofrecer aquello que había sostenido su fe durante décadas. Era entregar una parte de sí mismo. El visitante contempló el rosario durante unos segundos. Podía aceptar el regalo. Sería un honor inmenso. Pero antes levantó nuevamente la mirada hacia el anciano. Sonrió con una ternura que parecía nacida del Evangelio mismo. Y respondió con suavidad. No. El sacerdote anciano pareció sorprenderse. Quizá pensó que había hecho algo incorrecto, pero entonces escuchó las palabras que jamás olvidaría. Quiero que siga acompañándolo a usted. Todavía tiene muchas oraciones que ofrecer. El anciano quedó inmóvil. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas, porque aquella respuesta escondía un mensaje mucho más profundo. Le estaba diciendo que su misión aún no había terminado, que, aunque ya no pudiera caminar largas distancias, aunque ya no pudiera predicar durante horas, aunque ya no celebrara cada día frente a una iglesia llena, seguía siendo extraordinariamente necesario. Sus oraciones continuaban sosteniendo a la iglesia, su fidelidad seguía teniendo un valor inmenso, su vida seguía dando fruto, y eso era exactamente lo que necesitaba escuchar. A veces creemos que dejamos de ser útiles cuando ya no podemos hacer lo que hacíamos antes. Confundimos actividad con misión, movimiento con fecundidad, visibilidad con importancia. Pero Dios parece mirar de otra manera. Hay personas que cambian el mundo desde una cama. Hay quienes evangelizan con una sonrisa. Hay enfermos cuya paciencia fortalece la fe de toda una familia. Hay ancianos que sostienen comunidades enteras simplemente porque nunca dejan de rezar. Quizá el reino de Dios está lleno de héroes que nadie conoce. Y quizá eso era precisamente lo que aquella visita estaba revelando. Que ninguna vida entregada a Dios queda olvidada. Nunca. El anciano respiró profundamente. Volvió a guardar el rosario entre sus manos. Lo abrazó con delicadeza. Después levantó la vista una vez más. Entonces, seguiré rezando por usted todos los días. El visitante respondió casi de inmediato. Y yo seguiré contando con esas oraciones. No era una frase de cortesía. Se percibía auténtica. Porque quien carga una gran responsabilidad sabe que necesita ser sostenido por la oración de otros. Durante unos segundos, volvieron a guardar silencio. Nadie parecía querer romper aquel momento, hasta que ocurrió un gesto completamente inesperado. El visitante tomó lentamente las manos deformadas por los años. Las observó con atención. No veía unas manos cansadas.
Veía manos que habían levantado miles de veces el pan consagrado. Manos que habían bendecido niños, que habían consolado viudas, que habían ungido enfermos, que habían perdonado pecados. Entonces, con absoluta naturalidad, las acercó a su frente y permaneció unos instantes en profundo recogimiento. Nadie dijo una palabra. Las lágrimas comenzaron a aparecer discretamente entre quienes contemplaban la escena. No porque estuvieran viendo un acto solemne, sino porque estaban presenciando algo extraordinariamente raro en el mundo actual. La autoridad inclinándose ante una vida de servicio silencioso. Cuando finalmente se levantó para marcharse, el ambiente ya no era el mismo. El anciano parecía más ligero, no porque hubiera recuperado las fuerzas, sino porque había recuperado algo todavía más importante: la certeza de que su historia seguía teniendo sentido. Mientras la puerta comenzaba a cerrarse lentamente, una pregunta quedó suspendida en el corazón de todos los presentes. ¿Cuántas personas viven hoy convencidas de que ya no son necesarias, cuando, tal vez, son precisamente ellas quienes sostienen el mundo con sus oraciones silenciosas? Y esa pregunta acompañaría al visitante durante el resto del día, porque el encuentro aún no había terminado. Lo que estaba a punto de descubrir en la pequeña capilla de aquella casa cambiaría el rumbo de toda la visita y dejaría una enseñanza imposible de olvidar. Al abandonar aquella habitación, nadie sintió la necesidad de romper el silencio. No porque faltaran palabras, sino porque algunas experiencias necesitan tiempo para encontrar un lugar dentro del corazón. El visitante caminó lentamente por el pasillo. Cada puerta que dejaba atrás parecía guardar una historia distinta. Décadas de servicio, miles de homilías, incontables confesiones, horas de adoración, sacrificios que jamás aparecerían escritos en un libro de historia. Y, sin embargo, eran precisamente esas vidas discretas las que habían sostenido durante generaciones la fe de innumerables personas. Mientras avanzaba, una religiosa se acercó con una sonrisa serena. No quería interrumpir. Solo habló cuando ambos quedaron frente a una pequeña puerta de madera. «Si lo desea, la capilla está abierta». Él asintió. No preguntó cuánto tiempo tendría disponible. No consultó el reloj. Simplemente empujó la puerta con suavidad. La capilla era extremadamente sencilla. No había grandes frescos, ni mármoles brillantes, ni lámparas imponentes. Solo unas pocas bancas de madera gastadas por los años, un altar humilde, un crucifijo, y la luz del mediodía entrando por una ventana estrecha, dibujando lentamente una franja dorada sobre el suelo. Era un lugar donde nadie buscaba impresionar. Todo parecía recordar que Dios nunca ha necesitado escenarios grandiosos para hacerse presente. Durante unos instantes permaneció inmóvil. Respiró profundamente. Escuchó. Porque incluso el silencio tiene sonidos. El leve crujido de la madera, el roce de las hojas de un árbol al otro lado de la ventana, el murmullo lejano de una silla de ruedas avanzando por el pasillo y, sobre todo, esa paz difícil de describir que solo existe en lugares donde muchas personas han rezado durante años. Se acercó despacio a una de las bancas. No eligió la primera, tampoco la más cercana al altar. Simplemente se sentó donde habría podido hacerlo cualquier visitante. Durante algunos minutos no pronunció ninguna oración en voz alta. Solo permaneció allí, en silencio. Porque hay momentos en los que la mejor oración consiste simplemente en estar. Quizá olvidamos con demasiada facilidad que Dios no siempre espera grandes discursos. A veces espera un corazón dispuesto a escuchar.
Mientras tanto, poco a poco comenzaron a entrar algunos de los sacerdotes residentes. Uno llegaba apoyándose en un bastón. Otro empujaba lentamente su andador. Dos enfermeros acompañaban a quienes ya no podían caminar sin ayuda. Nadie había sido convocado. Nadie los obligaba a estar allí. Simplemente habían sentido el deseo de compartir unos minutos de oración. Y esa decisión transformó la pequeña capilla en algo profundamente conmovedor. No había jerarquías, no había lugares reservados, solo hombres que, después de toda una vida sirviendo a Dios, seguían reuniéndose como hermanos. Uno de los sacerdotes abrió lentamente un viejo libro de cantos. Las páginas estaban amarillas. Algunas tenían pequeñas anotaciones hechas a mano. Las esquinas aparecían desgastadas por el uso. Con voz muy baja, comenzó a entonar un himno antiguo. Al principio solo se escuchaba una voz, después otra y otra más. Algunas voces eran firmes, otras apenas podían sostener la melodía. Varias se quebraban por la edad. Pero, curiosamente, aquella fragilidad hacía el canto todavía más hermoso, porque no era un coro que buscara perfección. Era la oración de quienes habían aprendido que Dios escucha antes el corazón que la afinación. El visitante permanecía sentado escuchando. No dirigía, no intervenía, simplemente rezaba con ellos. Y, mientras lo hacía, comprendía algo que quizá ningún documento podía enseñar. La Iglesia no se sostiene únicamente por quienes hoy ocupan responsabilidades visibles. También vive gracias a miles de personas que, desde el silencio, ofrecen cada día sus sufrimientos, su fidelidad y su oración. Son raíces escondidas. Nadie las ve, pero sin ellas ningún árbol permanece en pie. Cuando el canto terminó, volvió el silencio. Nadie parecía tener prisa por levantarse. Entonces ocurrió algo inesperado. Uno de los sacerdotes, cuya voz apenas podía escucharse, pidió permiso para decir unas palabras. Todos volvieron la mirada hacia él. Respiró lentamente. Después habló. Cuando era joven, pensaba que servir a Dios significaba hacer muchas cosas: construir, viajar, predicar, organizar. Siempre quería hacer más. Sonrió con dulzura. Ahora que casi no puedo moverme, descubrí que quizá mi misión más importante comenzó precisamente cuando ya no podía hacer nada. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. El anciano continuó. Porque aprendí que el Señor nunca deja de dar trabajo a quien ama. Solo cambia la manera de servir. Antes caminaba por los pueblos. Hoy camino dentro de cada rosario. Antes sostenía a otros con mis manos. Hoy los sostengo con mis oraciones. Antes hablaba muchas horas. Hoy escucho mucho más. Y, curiosamente, nunca me había sentido tan cerca de Dios. Nadie respondió. No era necesario. Cada persona en aquella capilla comprendía que acababa de escuchar una verdad nacida de toda una vida. El visitante inclinó lentamente la cabeza. Aquellas palabras quedaron grabadas en su interior, porque también él sabía que llegaría el día en que sus fuerzas disminuirían, que ningún ministerio es eterno, que toda misión visible termina, pero el amor, ese nunca se jubila, nunca envejece, nunca deja de dar fruto. Al levantar nuevamente la mirada hacia el altar, comprendió que aquella visita estaba siendo muy distinta de lo que había imaginado. Había venido pensando que ofrecería consuelo. Sin embargo, era él quien estaba siendo fortalecido. Era él quien estaba aprendiendo. Era él quien recibía una lección silenciosa sobre la verdadera grandeza. Y todavía quedaba un último encuentro, uno que comenzaría con una pregunta sencilla, pero que terminaría revelando una historia capaz de hacer llorar
incluso a quienes creían haber visto de todo. Cuando la oración terminó, nadie se levantó de inmediato. Las últimas notas del himno aún parecían flotar entre las paredes de la pequeña capilla, como si se resistieran a desaparecer. El silencio regresó con suavidad. No era un vacío, era una presencia. Una de esas presencias que solo se experimentan cuando varias personas han rezado con el corazón completamente abierto. Poco a poco, los sacerdotes comenzaron a salir. Algunos saludaban con una sonrisa. Otros levantaban apenas la mano. Había quienes necesitaban varios minutos para incorporarse de la banca. Cada movimiento hablaba del paso de los años, pero también de una fidelidad que el tiempo no había conseguido desgastar. Mientras todos abandonaban la capilla, uno de los enfermeros se acercó discretamente. «Hay un padre que no pudo venir». El visitante volvió la mirada. «¿Está enfermo?». El hombre asintió lentamente. «Hace meses que ya no puede caminar. Casi nunca sale de su habitación. Pero todos los días pregunta por la iglesia y reza por ella». Aquellas últimas palabras llamaron especialmente su atención. No deja de rezar. No preguntó la edad. No preguntó cuánto tiempo llevaba allí. Solo respondió con sencillez. «Entonces, vayamos a verlo». La habitación estaba al final de otro corredor. Era más silenciosa que las demás. La puerta permanecía entreabierta. Antes de entrar, el visitante escuchó un murmullo casi imperceptible. Al principio, creyó que era una conversación. Después, comprendió que era una oración. Una voz muy débil repetía lentamente las mismas palabras, una y otra vez, como quien ha convertido la oración en el ritmo natural de su respiración. Entró despacio para no interrumpir. El anciano permanecía con los ojos cerrados. Entre sus dedos sostenía un pequeño crucifijo de madera. Sus labios seguían moviéndose. No parecía darse cuenta de que alguien acababa de entrar. No estaba distraído. Estaba completamente concentrado en Dios. Aquella imagen conmovía profundamente, porque el mundo moderno suele asociar el valor de una persona con todo lo que produce. Pero allí había un hombre que ya no podía trabajar, no podía viajar, no podía predicar, no podía escribir. Y, sin embargo, seguía realizando la misión más importante de su vida: permanecer unido a Dios. Después de unos instantes, abrió lentamente los ojos. Su mirada tardó algunos segundos en enfocar el rostro que tenía delante. No reaccionó con sobresalto. Solo sonrió, como si estuviera recibiendo a un viejo amigo. «Gracias por venir», dijo con una voz apenas audible. No preguntó por qué había ido. No expresó sorpresa. Simplemente dio gracias. Ese detalle impresionó profundamente al visitante, porque el agradecimiento suele ser la señal más clara de un corazón reconciliado con la vida. Se acercó un poco más. Tomó asiento junto a la cama. No había cámaras. No había fotógrafos buscando el mejor ángulo. Solo dos hombres compartiendo un momento que nadie podría planificar. Durante unos minutos, hablaron de cosas sencillas, de la salud, del clima, de los demás sacerdotes de la casa, hasta que, casi sin darse cuenta, el visitante formuló una pregunta sencilla, pero capaz de abrir toda una vida. «Padre, ¿qué es lo que más extraña?». El anciano permaneció callado. No respondió enseguida. Miró el crucifijo que seguía entre sus manos. Después, cerró los ojos durante unos segundos. Parecía recorrer lentamente los recuerdos de toda una existencia. Muchos habrían pensado que respondería: celebrar la misa. O quizá, predicar. Tal vez diría que extrañaba caminar.
o visitar enfermos. Sin embargo, cuando volvió a abrir los ojos, respondió algo completamente distinto. Extraño escuchar. El visitante frunció ligeramente el ceño. El anciano continuó. Durante más de 50 años, las personas venían a contarme su vida, no solo sus pecados, también sus alegrías, sus miedos, sus fracasos, sus esperanzas. Algunos hablaban durante horas, otros lloraban sin poder terminar una frase. Yo casi nunca tenía respuestas perfectas, pero aprendí que muchas veces lo que más sana a una persona es descubrir que alguien la escucha de verdad. Hizo una breve pausa para recuperar el aliento. Ahora, ya casi nadie necesita contarme sus problemas, y a veces extraño eso. Extraño ser ese lugar donde otros podían descansar el corazón. Aquellas palabras quedaron suspendidas en el aire. No hablaban de nostalgia por el poder, ni por el reconocimiento, ni siquiera por las ceremonias. Lo que aquel sacerdote echaba de menos era la posibilidad de seguir cargando, junto con Dios, el dolor de los demás. Era una respuesta imposible de fingir. Solo podía nacer de alguien que había comprendido el verdadero sentido del ministerio. El visitante bajó lentamente la mirada. Pensó en cuántas personas viven rodeadas de voces, pero profundamente solas. ¿Cuántos hablan sin ser escuchados? ¿Cuántos sonríen mientras llevan dentro heridas invisibles? Y comprendió que escuchar también es una forma de amar. Quizá una de las más difíciles, porque exige tiempo, paciencia y la capacidad de olvidar, aunque sea por un momento, las propias preocupaciones. Entonces sucedió algo inesperado. El anciano hizo un pequeño gesto con la mano. Indicó el cajón de la mesita que estaba junto a la cama. El visitante lo abrió con cuidado. Dentro había decenas de sobres perfectamente ordenados. Algunos estaban muy antiguos, otros parecían recientes. El sacerdote sonrió. Son cartas, explicó. Muchas personas me escribieron después de tantos años. Hay quienes todavía me cuentan cómo cambió su vida. Otros solo piden que rece por ellos. Nunca tuve fuerzas para responderlas todas, pero las leo una por una, y cada noche las presento delante del Señor. El visitante tomó uno de los sobres entre sus manos. No lo abrió. No hacía falta. Comprendió que aquellas cartas eran el fruto silencioso de una vida entregada, semillas sembradas durante décadas, que seguían dando fruto incluso cuando el sembrador ya no podía salir de su habitación. Y, mientras contemplaba aquella pequeña caja llena de cartas, una idea comenzó a crecer en su corazón. Una idea sencilla, pero capaz de cambiar para siempre la vida de todos los sacerdotes que vivían en aquella casa. El visitante permaneció algunos segundos observando aquella pequeña caja de madera. No tenía ningún valor especial. Las esquinas estaban desgastadas por el paso del tiempo y la tapa apenas cerraba correctamente. Sin embargo, en su interior descansaban decenas de sobres cuidadosamente ordenados. Cada uno llevaba un nombre, una dirección, una fecha y, sobre todo, una historia. El anciano acarició la caja con la misma delicadeza con la que un padre contempla un álbum familiar. «Aquí está mi parroquia», dijo sonriendo. El visitante levantó la mirada, intrigado. ¿Su parroquia? El sacerdote asintió lentamente. Sí, antes la gente venía a la iglesia. Ahora llega hasta aquí, a través de estas cartas. Aquellas palabras parecían sencillas, pero encerraban una verdad inmensa, porque el amor encuentra caminos incluso cuando el cuerpo ya no puede recorrerlos. El anciano tomó uno de los sobres con enorme dificultad. Sus manos temblaban tanto que el visitante
instintivamente, quiso ayudarlo. Pero se detuvo. Comprendió que aquel pequeño esfuerzo también formaba parte de la dignidad del hombre que tenía delante. Con paciencia infinita, logró abrir la carta. No la leyó completa. Solo buscó un pequeño párrafo casi al final. Sonrió. «Escuche esto». Su voz era débil, pero cada palabra parecía salir del corazón. «Padre, hace 20 años usted me dijo que Dios nunca abandona a quien sigue dando un paso más, aunque sea llorando. Esa frase me sostuvo cuando perdí a mi esposa. Hoy mis nietos conocen la fe gracias a aquellas palabras. Solo quería que lo supiera». El anciano bajó lentamente la carta. Sus ojos estaban húmedos, no de tristeza, de gratitud. Ni siquiera recordaba haber dicho eso, susurró. El visitante permanecía completamente inmóvil. Pensó en cuántas veces pronunciamos palabras sin imaginar que cambiarán la vida de alguien. Un consejo, una bendición, un abrazo, una conversación de apenas 5 minutos. A veces creemos que todo termina cuando olvidamos un encuentro, pero Dios sigue trabajando mucho después de que nosotros dejamos de recordarlo. El sacerdote abrió una segunda carta, después una tercera. En ninguna hablaban de grandes milagros. No había acontecimientos extraordinarios, solo historias profundamente humanas. Un hombre que había recuperado la relación con su hijo. Una mujer que volvió a rezar después de muchos años. Un joven que decidió no abandonar el seminario. Una familia que aprendió nuevamente a perdonarse. Pequeñas semillas, sembradas décadas atrás, que seguían dando fruto silenciosamente. El visitante comprendía cada vez con mayor claridad una verdad que pocas veces aparece en los libros. La fecundidad del Evangelio casi nunca puede medirse inmediatamente. Hay palabras que tardan 20 años en florecer. Hay oraciones cuya respuesta llega cuando quien las pronunció ya ni siquiera puede caminar. Hay gestos de amor que sobreviven a quienes los realizaron. Quizá esa sea una de las formas más hermosas en que Dios escribe la historia, sin hacer ruido. Entonces, el anciano cerró lentamente la caja. La sostuvo unos segundos entre sus manos. Después sonrió con cierta timidez. ¿Sabe cuál es mi mayor alegría? El visitante negó suavemente con la cabeza. Que muchas de las personas que me escriben ya no me agradecen por mí. Agradecen porque encontraron nuevamente a Cristo. Eso significa que yo desaparecí. Y Él permaneció. Aquella frase cayó como una semilla en el corazón de todos los presentes, porque resumía toda una vida sacerdotal. El verdadero pastor nunca busca que las personas dependan de él. Las conduce hasta aquel que permanece cuando todos los demás faltan. Quizá por eso el anciano irradiaba tanta paz. Había comprendido que el éxito del ministerio no consiste en ser recordado. Consiste en que otros puedan seguir caminando incluso cuando uno ya no está. El visitante guardó silencio durante largo rato. Después preguntó con enorme delicadeza: ¿Y usted? ¿Nunca sintió miedo de ser olvidado? El sacerdote soltó una leve risa. No era una carcajada. Era la sonrisa tranquila de quien ya había encontrado la respuesta hacía muchos años. Al principio sí. Todos tenemos un poco de ese miedo. Queremos pensar que dejamos huella, que alguien nos recordará. Pero después comprendí algo. Se quedó mirando el crucifijo que colgaba frente a la cama. El trigo nunca pregunta quién recordará la semilla. Solo acepta desaparecer, para que otro pueda recoger el fruto. Aquellas palabras dejaron la habitación completamente en silencio, porque no hablaban únicamente del sacerdocio. Hablaban de cualquier vida entregada por amor.
de los padres que trabajan durante décadas para sus hijos, de las madres que rezan en silencio, de quienes cuidan enfermos, de quienes sirven sin recibir reconocimiento. La verdadera grandeza casi siempre permanece escondida, como las raíces de un árbol. Nadie las contempla, pero sostienen todo lo demás. Antes de despedirse, el visitante volvió a mirar la caja de las cartas. Entonces hizo una petición inesperada. ¿Me permitiría hacer algo por usted? El anciano sonrió. Claro. Quisiera que, cuando reciba nuevas cartas, alguien se las lea siempre, aunque usted ya no pueda sostenerlas, aunque un día sus ojos no puedan distinguir las palabras. Ninguna de estas historias debe quedarse sin ser escuchada. El sacerdote cerró lentamente los ojos. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por su rostro, porque comprendía el verdadero significado de aquella promesa. No era solo leer unas cartas, era asegurar que ninguna vida agradecida quedara sin respuesta, que ningún testimonio de fe se perdiera en el silencio. Y, mientras ambos se despedían, el visitante todavía no sabía que aquella pequeña conversación inspiraría una decisión mucho mayor. Una decisión que transformaría la manera en que muchos comenzarían a mirar a los sacerdotes ancianos. Porque todavía faltaba descubrir la lección más importante de toda la visita. Y esa lección no nacería de un discurso, sino de un gesto tan sencillo que cualquiera podría imitar desde ese mismo día. Cuando la conversación terminó, ninguno de los dos hizo el menor intento por apresurar la despedida. El anciano seguía sosteniendo la pequeña caja de cartas sobre sus piernas. La acariciaba con la misma delicadeza con la que un jardinero toca la tierra donde sembró durante toda una vida. El visitante permanecía sentado frente a él. Durante unos instantes, ninguno habló, porque existen silencios que no nacen de la falta de palabras, sino de la abundancia de significado. Finalmente, el sacerdote respiró profundamente. ¿Sabe qué es lo más hermoso de envejecer? La pregunta sorprendió al visitante. Esperó con paciencia la respuesta. El anciano sonrió. No era la sonrisa de alguien que hubiera vivido una existencia sin dificultades. Era la serenidad de quien había dejado de luchar contra el paso del tiempo. Que uno deja de preocuparse por parecer importante y empieza a preocuparse únicamente por permanecer fiel. Aquellas palabras quedaron suspendidas en el aire. Permanecer fiel. No exitoso, no famoso, no recordado, solo fiel. Quizá toda la vida cristiana podía resumirse en esas dos palabras. Después de despedirse, el visitante salió lentamente de la habitación. La puerta permaneció abierta unos segundos más. Desde el pasillo, todavía podía escuchar al anciano rezando en voz muy baja. No estaba rezando por sí mismo, rezaba por la iglesia, rezaba por quienes llevaban responsabilidades, rezaba por familias que jamás conocería, rezaba por jóvenes, rezaba por enfermos, rezaba exactamente igual que lo había hecho durante décadas. Nada había cambiado. Y, sin embargo, todo había cambiado. Porque ahora, quien acababa de salir, comprendía mucho mejor el valor inmenso de aquella oración escondida. Mientras caminaba por el corredor, comenzó a fijarse en pequeños detalles que antes habían pasado desapercibidos. Una fotografía antigua mostraba a varios sacerdotes jóvenes sonriendo durante una misión en África. Debajo, una fecha. Probablemente algunos de aquellos rostros ya habían partido al encuentro del Señor. Otros descansaban ahora en las habitaciones de aquella misma residencia. Más adelante, encontró otra fotografía. Un grupo celebrando la inauguración de una pequeña parroquia en una zona rural. Las sotanas
estaban cubiertas de polvo. Todos reían. No había alfombras rojas. No había grandes ceremonias. Solo hombres felices por haber construido un lugar donde otros podrían encontrarse con Dios. El visitante permaneció unos segundos contemplando aquellas imágenes. Entonces comprendió algo. La historia de la Iglesia nunca ha sido escrita únicamente por quienes aparecen en los libros. También la escribieron miles de sacerdotes cuyo nombre casi nadie recuerda. Sacerdotes que bautizaron generaciones enteras, que celebraron matrimonios, que enterraron a quienes habían acompañado desde niños, que permanecieron durante décadas en el mismo pueblo sin esperar ningún reconocimiento. Hombres cuya mayor victoria consistió simplemente en no abandonar nunca el lugar donde Dios los había llamado. Quizá el mundo jamás escribirá sus nombres, pero el cielo no olvida ninguno. Al llegar al pequeño jardín interior, el visitante encontró a un sacerdote sentado completamente solo. Miraba un árbol. Nada más. No sostenía ningún libro. No llevaba un rosario entre las manos. Simplemente observaba cómo el viento movía lentamente las hojas. El visitante decidió acercarse. ¿Está descansando? El anciano sonrió. Estoy aprendiendo. Aquella respuesta despertó su curiosidad. ¿Aprendiendo qué? El sacerdote levantó la vista hacia las ramas. Toda mi vida tuve prisa. Siempre había alguien esperándome. Siempre había otra reunión, otra homilía, otra familia que visitar. Pensaba que servir a Dios significaba correr sin detenerme. Guardó silencio unos segundos. Ahora paso horas mirando este árbol. Y descubrí algo que nunca había entendido. El visitante esperó. Los árboles nunca tienen prisa por dar fruto. Simplemente permanecen donde fueron plantados. Y cada estación hace su trabajo. Aquellas palabras parecían nacidas de una homilía que solo podía predicar alguien al final del camino. El anciano continuó. Creo que Dios me trajo aquí para enseñarme precisamente eso, que incluso cuando ya no puedo hacer grandes cosas, todavía puedo permanecer. Y permanecer también es una forma de amar. El visitante sintió un nudo en la garganta, porque comprendía que aquel hombre no estaba hablando únicamente de sí mismo. Estaba describiendo la vida de todos aquellos sacerdotes. Hombres que habían pasado de correr por el mundo a esperar en silencio. No porque hubieran perdido su misión, sino porque Dios les había confiado una distinta. La misión de sostener desde la oración aquello que antes sostenían con sus manos. El sol comenzaba a descender lentamente. La luz dorada atravesaba los árboles y bañaba el jardín con una calma difícil de describir. Era hora de partir. Los residentes comenzaron a reunirse espontáneamente cerca de la entrada. Nadie había organizado una despedida. No hacían falta discursos. Solo querían decir adiós. El visitante saludó uno por uno, sin mirar el reloj, sin apresurarse, recordando algunos nombres, preguntando nuevamente por la salud de otros, escuchando una última anécdota, recibiendo una bendición. Y, antes de cruzar la puerta principal, volvió lentamente la mirada hacia el edificio. Durante unos segundos permaneció inmóvil, como si quisiera grabar aquella imagen para siempre, porque intuía que aquel lugar le había regalado mucho más de lo que él había llevado. No había encontrado héroes famosos. Había encontrado santos silenciosos, hombres cuya única ambición era terminar la carrera con fidelidad. Y mientras el automóvil comenzaba a alejarse, una pregunta empezó a crecer dentro de su corazón. ¿Qué ocurriría si toda la iglesia volviera a mirar a sus ancianos no como el final de una historia,
sino como el tesoro vivo de su memoria y de su fe. La respuesta no tardaría en llegar, porque, apenas unos días después de aquella visita, una decisión inesperada comenzaría a transformar la vida de aquella residencia y revelaría al mundo una verdad que había permanecido oculta durante demasiado tiempo. Durante el trayecto de regreso, casi nadie habló. El automóvil avanzaba lentamente entre las calles de Roma, mientras la ciudad continuaba con el ritmo habitual de una tarde cualquiera. Los cafés seguían llenándose de conversaciones. Los peregrinos caminaban hacia las basílicas. Los vendedores acomodaban sus puestos. Todo parecía exactamente igual que unas horas antes. Pero el visitante sabía que él ya no era el mismo. Apoyó la mirada sobre la ventana. Sin proponérselo, los rostros de aquella residencia comenzaron a desfilar nuevamente por su memoria. El sacerdote que había conservado el mismo rosario durante toda una vida. El anciano que confesó extrañar escuchar el corazón de las personas más que predicar. Las cartas cuidadosamente guardadas en aquella pequeña caja de madera. Las voces cansadas elevando un himno sencillo en la capilla. Y, sobre todo, aquellas manos marcadas por el tiempo. Manos que ya no tenían fuerza para sostener un cáliz durante toda una celebración, pero que habían sostenido durante décadas la esperanza de miles de personas. Una pregunta comenzó a repetirse una y otra vez en su interior. ¿Cómo es posible que quienes dedicaron toda su vida a acompañar a otros puedan sentirse, alguna vez, olvidados? No era una crítica, era un examen de conciencia, porque toda comunidad corre el riesgo de acostumbrarse demasiado rápido a quienes siempre han estado presentes. Nos acostumbramos a nuestros padres, a nuestros abuelos, a quienes rezan cada día por nosotros, a quienes sirven silenciosamente, y, cuando dejamos de sorprendernos por su presencia, comenzamos sin querer a darla por hecha. Quizá eso era lo que más le había conmovido de aquella visita, no la fragilidad de los cuerpos, sino la inmensa riqueza espiritual escondida detrás de esas puertas. Esa misma noche, mientras repasaba los compromisos de los días siguientes, volvió a aparecer la imagen de la caja llena de cartas. No conseguía olvidarla. Cada sobre representaba una vida tocada muchos años atrás, una decisión tomada, una reconciliación, una vocación, una familia reconstruida, frutos que seguían creciendo mucho después de que el sembrador hubiera dejado de caminar. Entonces comprendió algo. La Iglesia conserva archivos, documentos y grandes bibliotecas para proteger su historia. Pero existe otra memoria mucho más frágil, la memoria viva de quienes entregaron su existencia sirviendo a los demás. Y esa memoria desaparece poco a poco cada vez que uno de esos sacerdotes parte a la casa del Padre sin haber contado todo lo que Dios hizo a través de él. No porque busquen reconocimiento, sino porque cada historia puede convertirse en esperanza para las nuevas generaciones. Aquella idea comenzó a ocupar cada vez más espacio en su corazón. Mientras tanto, en la residencia, la vida recuperaba lentamente su rutina. La cena había terminado. Algunos sacerdotes regresaban a sus habitaciones. Otros permanecían unos minutos más en la sala común. No hablaban únicamente de la visita, compartían recuerdos. Uno comenzó a contar cómo había celebrado la primera misa de su vida en una capilla de montaña donde apenas había 5 bancos. Otro recordó los años en que recorría kilómetros en bicicleta para llevar la Eucaristía a pequeñas comunidades aisladas. Uno más sonrió al recordar a un niño inquieto que nunca dejaba de hacer preguntas durante el catecismo y que, muchos años después,
terminó ordenándose sacerdote. Las historias comenzaron a encadenarse unas con otras. La religiosa que servía el té observaba la escena con emoción. Llevaba años trabajando allí. Nunca había visto a tantos residentes conversar durante tanto tiempo seguido. No hablaban porque alguien se los hubiera pedido. Hablaban porque, de alguna manera, habían recuperado el deseo de compartir. Habían descubierto que su pasado todavía podía iluminar el presente de alguien. Y eso les devolvía una alegría que creían perdida. 2 días después, ocurrió algo inesperado. Un pequeño grupo de seminaristas llegó a la residencia. No era una visita protocolaria. Tampoco respondía a ninguna celebración especial. Simplemente habían pedido permiso para pasar la tarde escuchando a los sacerdotes mayores. Los residentes se sorprendieron. Uno preguntó sonriendo: ¿Están seguros de que quieren escucharnos a nosotros? El seminarista respondió con humildad: Precisamente por eso estamos aquí. Queremos aprender lo que ningún libro puede enseñarnos. Aquella respuesta conmovió profundamente al anciano. Durante unos segundos permaneció en silencio. Después señaló una silla. Entonces, siéntate, porque las mejores lecciones nunca se dan de pie. Las risas llenaron la sala. La distancia entre generaciones desapareció casi de inmediato. No había profesores, no había alumnos, solo hombres unidos por una misma vocación, compartiendo la misma fe desde momentos distintos del camino. Uno de los jóvenes hizo una pregunta que ninguno esperaba. Padre, después de tantos años, ¿hay algo que hubiera hecho de otra manera? El sacerdote permaneció largo rato pensando. Todos aguardaban la respuesta. Finalmente habló. Sí, cuando era joven tenía miedo de detenerme. Pensaba que si descansaba estaba perdiendo el tiempo. Quería resolver todos los problemas, salvar a todo el mundo, llegar a todas partes. Sonrió con cierta nostalgia. Con los años descubrí que el Señor nunca me pidió salvar a todos. Solo me pidió amar a quienes ponía delante de mí cada día. Los seminaristas guardaron silencio. Aquella frase quedó grabada en sus corazones, porque resumía una sabiduría que solo el tiempo puede enseñar. No se trata de hacer todo, se trata de hacer con amor aquello que Dios confía hoy. Aquella tarde terminó mucho después de lo previsto. Los jóvenes se marcharon con sus cuadernos llenos de apuntes, pero comprendieron que lo más importante no estaba escrito en ninguna página. Lo llevaban dentro. Habían visto cómo envejece una vocación vivida con fidelidad. Habían descubierto que la santidad rara vez hace ruido. Y los ancianos, por su parte, se quedaron contemplando la puerta por donde acababan de salir. Uno de ellos murmuró con una sonrisa: «Quizá todavía tenemos algo que enseñar». Otro respondió inmediatamente: «No, quizá. Todavía tenemos mucho que ofrecer». Aquellas palabras se extendieron por la sala como una pequeña llama, porque cuando alguien vuelve a sentirse útil, la esperanza florece de nuevo. Sin embargo, ninguno de ellos imaginaba que, entre todos aquellos jóvenes, había uno cuya historia personal estaba a punto de conmover a toda la residencia, y cuando decidiera hablar, más de un sacerdote descubriría que ninguna oración ofrecida durante tantos años había sido en vano. La tarde comenzaba a despedirse lentamente. Los últimos rayos de sol atravesaban las ventanas de la residencia, pintando el suelo con una luz cálida que parecía abrazar cada rincón del edificio. Poco a poco, los seminaristas comenzaron a prepararse para regresar. Habían pasado varias horas escuchando historias de parroquias pequeñas,
de misiones en lugares olvidados, de noches enteras acompañando a enfermos, de bautismos celebrados bajo la lluvia, de funerales donde, muchas veces, el sacerdote era el único capaz de sostener la esperanza de una familia rota por el dolor. Ninguno de aquellos relatos hablaba de hazañas extraordinarias. Sin embargo, todos compartían algo en común: la fidelidad. Una fidelidad silenciosa, construida día tras día, sin esperar aplausos. Mientras los jóvenes se despedían, uno de ellos permaneció inmóvil junto a la puerta. No parecía tener prisa. Miraba a los ancianos como quien todavía necesita decir algo importante. Uno de los sacerdotes lo notó. Con una sonrisa amable le preguntó: ¿Ocurre algo, hijo? El muchacho respiró profundamente. Sus manos comenzaron a entrelazarse con nerviosismo. Durante unos segundos buscó las palabras adecuadas. Finalmente habló. Sí, creo que llevo muchos años esperando este momento. Toda la sala quedó en silencio. El joven dio unos pasos hacia el centro del salón. No levantó la voz. No buscaba llamar la atención. Simplemente comenzó a contar una historia que llevaba guardando desde hacía mucho tiempo. Cuando era niño, mi familia atravesó una etapa muy difícil. Mi padre perdió el trabajo. En casa casi no hablábamos. Había discusiones todos los días. Yo tenía miedo de volver del colegio porque nunca sabía qué iba a encontrar al abrir la puerta. Los ancianos escuchaban con atención. Muchos reconocían aquella clase de historias. Habían acompañado a cientos de familias durante décadas, pero ninguno imaginaba hacia dónde se dirigía aquel relato. El joven continuó. Un domingo, mi madre decidió llevarme a misa. Yo no quería ir. Estaba enfadado con todo, con mi familia, con el mundo, incluso con Dios. Sonrió con cierta vergüenza. Recuerdo que un sacerdote se acercó después de la celebración. No hizo un gran discurso. No intentó convencerme de nada. Solo me preguntó cómo me llamaba. Aquella pregunta cambió completamente el ambiente. Uno de los residentes levantó lentamente la cabeza. Había escuchado aquella manera de comenzar muchas veces. Porque quienes dedican la vida al ministerio saben que, con frecuencia, las historias importantes empiezan precisamente así. Con una pregunta sencilla, con un gesto pequeño, con alguien que se detiene cuando todos los demás siguen caminando. El seminarista siguió hablando. Durante varios meses, ese sacerdote me esperaba cada domingo. Nunca me obligó a hablar. Nunca insistió. Simplemente se sentaba conmigo después de la misa. A veces hablábamos de fútbol, otras veces del colegio. Muchas veces permanecíamos completamente en silencio, pero yo sabía que alguien me estaba esperando. Y eso empezó a cambiar mi vida. Las palabras comenzaron a salir con mayor dificultad, no por falta de recuerdos, sino porque la emoción comenzaba a vencerlo. Con el tiempo, mis padres lograron salir adelante. Nuestra familia volvió a unirse, y yo descubrí que Dios nunca había dejado de acompañarnos. Años después, decidí entrar al seminario, no porque hubiera escuchado un sermón extraordinario, sino porque un sacerdote encontró tiempo para escuchar a un niño asustado. La habitación permanecía inmóvil. Varios residentes tenían los ojos humedecidos, no por tristeza, sino porque todos comprendían perfectamente el peso de aquella confesión. Entonces ocurrió algo inesperado. El joven comenzó a mirar uno por uno a los sacerdotes presentes, como si buscara un rostro concreto. Finalmente sus ojos se detuvieron. Durante unos segundos, ninguno de los dos habló. El anciano frunció ligeramente el ceño. Intentaba recordar.
La memoria ya no era tan rápida como antes. El seminarista sonrió. Con voz temblorosa dijo: «Padre, ese sacerdote era usted». El silencio fue absoluto. El anciano abrió lentamente los ojos, miró al joven, volvió a mirarlo. Intentaba encontrar en aquel rostro adulto al niño que había conocido tantos años atrás. Después de unos instantes, una sonrisa comenzó a iluminar lentamente su expresión. No era una sonrisa de orgullo. Era la alegría humilde de quien descubre que una semilla olvidada nunca dejó de crecer. ¿Eras tú?, preguntó casi en un susurro. El joven asintió. Las lágrimas comenzaron a caer sin que intentara ocultarlas. Se acercó lentamente. Después se arrodilló junto a la silla del anciano. Le tomó las manos. Aquellas mismas manos deformadas por la edad. Las mismas que ya casi no podían sostener un libro durante mucho tiempo, pero que, muchos años atrás, habían sostenido el corazón de un niño lleno de miedo. El sacerdote permanecía completamente conmovido. Movía lentamente la cabeza, como quien intenta comprender un regalo demasiado grande. «Yo no recordaba», susurró. El seminarista sonrió entre lágrimas. «Yo sí. Recordaba cada domingo, cada conversación, cada silencio. Recordaba que usted nunca intentó resolver todos mis problemas. Solo permaneció a mi lado hasta que aprendí a confiar nuevamente». El anciano cerró los ojos. Aquellas palabras atravesaban su corazón con una fuerza imposible de describir, porque demostraban una verdad que había repetido muchas veces durante su vida, aunque quizá nunca la había comprendido del todo. Ningún gesto de amor ofrecido a Dios se pierde. Nunca. Puede desaparecer de nuestra memoria. Puede parecer insignificante. Puede pasar completamente desapercibido. Pero Dios sigue haciéndolo crecer cuando nosotros ya creemos haberlo olvidado. Los demás sacerdotes contemplaban la escena sin decir una palabra. Cada uno parecía recordar a alguna persona cuya historia nunca llegó a conocer. Algún niño al que bautizó. Algún joven que acompañó durante un tiempo. Alguna familia que desapareció de la parroquia después de muchos años. Quizá también ellos habían sembrado semillas que seguían dando fruto en algún lugar del mundo. Simplemente nunca llegarían a saberlo. Y quizá no hacía falta. Porque el sembrador nunca exige contemplar toda la cosecha. Su misión consiste únicamente en sembrar con fidelidad. Sin embargo, aquella historia todavía escondía un detalle que terminaría conmoviendo incluso a quienes pensaban haber escuchado ya todo lo importante. El joven seminarista aún guardaba una última confesión, una confesión que revelaría hasta qué punto una sola conversación puede cambiar el destino de una vida. Durante unos instantes, nadie fue capaz de pronunciar una palabra. El joven seguía arrodillado junto al anciano sacerdote, sosteniendo con delicadeza aquellas manos marcadas por el tiempo. El resto de los residentes observaba la escena con un respeto casi sagrado. Nadie quería interrumpir un momento que parecía pertenecer únicamente a Dios. El anciano respiró profundamente. Sus ojos continuaban fijos en el rostro del seminarista, intentando reconciliar la imagen del niño que había conocido con el hombre que ahora tenía delante. «Nunca imaginé volver a verte», susurró. El joven sonrió con humildad. «Yo tampoco imaginé que tendría esta oportunidad, pero había algo que necesitaba decirle antes de que pasara más tiempo». El sacerdote inclinó ligeramente la cabeza, invitándolo a continuar. El seminarista bajó la mirada unos segundos. Las palabras parecían pesarle. No porque fueran difíciles de recordar,
sino porque llevaban años esperando el momento adecuado para salir. Usted siempre creyó que me ayudó cuando yo era un niño. Hizo una breve pausa, pero nunca supo lo que ocurrió después. Los ancianos permanecían completamente atentos. El joven continuó. Aquella época fue mucho más dura de lo que yo era capaz de mostrar. En casa las discusiones continuaban. Mi padre había perdido la esperanza. Mi madre lloraba muchas noches cuando pensaba que yo ya estaba dormido. Y yo estaba convencido de que Dios se había olvidado de nosotros. El silencio volvió a llenar la sala. Muchos de los sacerdotes habían escuchado historias parecidas durante décadas. Sabían que detrás de muchos rostros tranquilos se esconden batallas que nadie imagina. Un domingo, prosiguió el joven, llegué decidido a no volver nunca más a la iglesia. Pensaba despedirme sin que nadie lo notara. Pero usted salió a buscarme antes de que cruzara la puerta. No me preguntó por qué estaba enfadado. No intentó convencerme. Solo caminó conmigo unos minutos. El anciano cerró lentamente los ojos. Intentaba recordar. Los años habían borrado muchos detalles, pero algo comenzaba a despertar en su memoria. Cuando llegamos a la plaza, usted señaló un banco de madera. Nos sentamos allí. Durante casi 10 minutos, ninguno habló. Yo esperaba un sermón. Esperaba que me dijera que debía tener más fe, o que debía rezar más. Pero no dijo nada de eso. El joven sonrió con una mezcla de ternura y emoción. Solo me dijo una frase que jamás olvidé. Todos aguardaban en silencio. Usted dijo, aunque hoy no puedas ver a Dios, no tomes decisiones definitivas en medio de un dolor que todavía no ha terminado de hablar. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. El anciano abrió lentamente los ojos. Algo dentro de él comenzó a iluminarse. Sí, ahora recordaba. No el rostro del niño, pero sí aquella conversación en la plaza. Recordaba haber visto a un muchacho profundamente herido. Recordaba haber sentido que ninguna explicación resolvería su sufrimiento. Y recordó haber elegido simplemente permanecer a su lado. Nada más. El seminarista respiró profundamente antes de continuar. Aquella noche, por primera vez en muchos meses, decidí rezar otra vez. No porque entendiera todo, no porque el dolor hubiera desaparecido, simplemente porque pensé, si este sacerdote todavía cree que Dios no me ha abandonado, quizá yo también pueda creerlo un día más. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Ese un día más se convirtió en una semana, después en un mes, después en un año. Y, sin darme cuenta, Dios reconstruyó mi vida paso a paso. El anciano llevó una mano temblorosa hasta su pecho. Jamás habría imaginado que una conversación aparentemente tan sencilla hubiera permanecido viva durante tantos años. Pensó en cuántas veces había salido de la iglesia creyendo que aquel domingo había sido uno más. ¿Cuántas veces regresó a su habitación convencido de que no había hecho nada extraordinario? Y, sin embargo, Dios había seguido trabajando mucho después de que él olvidara aquel encuentro. Uno de los sacerdotes presentes murmuró con una sonrisa. Así actúa el Señor. Nosotros sembramos. Él hace crecer. Nadie añadió nada, porque todos comprendían aquella verdad. A veces el mayor error de quien sirve es querer medir inmediatamente los frutos de su trabajo. Queremos resultados rápidos, cambios visibles, respuestas inmediatas. Pero el reino de Dios rara vez sigue el ritmo de nuestras prisas. Hay semillas que necesitan años bajo tierra antes de asomar a la luz. Y eso no significa que estén muertas. Significa que Dios sigue obrando en silencio.
El joven volvió a mirar al anciano. Todavía no había terminado. Hay algo más que nunca le conté. El sacerdote levantó la vista. Cuando ingresé al seminario, quise escribirle muchas veces, pero siempre pensaba, seguramente ya no se acordará de mí. Sonrió con cierta timidez. Ahora entiendo que eso no era importante, porque usted nunca buscó que yo lo recordara a usted. Siempre quiso que recordara a Cristo. Aquellas palabras emocionaron profundamente a todos los presentes. El anciano dejó escapar una leve risa. Entonces, creo que el Señor fue mucho más generoso conmigo de lo que merecía. El seminarista negó lentamente con la cabeza. No, simplemente fue fiel a lo que usted sembró. La tarde comenzaba a oscurecer. La luz que entraba por las ventanas se volvía cada vez más tenue. Sin embargo, nadie parecía preocupado por la hora. Era como si el tiempo hubiera decidido detenerse para permitir que aquel encuentro llegara hasta el fondo del corazón de cada persona. El joven se puso lentamente de pie. Antes de marcharse, abrazó al anciano con enorme delicadeza. No era el abrazo de un alumno a su maestro. Era el abrazo de un hijo espiritual a quien, sin saberlo, había cambiado el rumbo de su existencia. Y mientras todos contemplaban aquella escena, una pregunta comenzó a nacer silenciosamente en el corazón de varios sacerdotes. ¿Cuántas vidas habrían sido transformadas por pequeños gestos que ellos ya ni siquiera recordaban? La respuesta empezaría a revelarse muy pronto, porque en los días siguientes, otras historias olvidadas comenzarían a salir a la luz, demostrando que ninguna palabra pronunciada con amor desaparece jamás, aunque quien la dijo crea haberla olvidado hace mucho tiempo. La mañana siguiente amaneció con la misma serenidad de siempre. En la residencia, las campanas marcaron el inicio del día. Algunos sacerdotes ya estaban despiertos mucho antes del amanecer, como habían hecho durante toda su vida. Otros necesitaban más tiempo para incorporarse. El cuerpo ya no respondía con la rapidez de otros años, pero la costumbre de comenzar el día con la oración permanecía intacta. En la pequeña capilla, las primeras luces atravesaban los vitrales con suavidad. Uno a uno, fueron ocupando sus lugares. No había prisa. Nunca la había habido delante del Señor. Después de la oración, mientras regresaban lentamente por el pasillo, varios sacerdotes seguían comentando la visita de los seminaristas. No hablaban con entusiasmo superficial, hablaban con gratitud, como quien descubre que todavía puede ofrecer algo valioso. Uno de ellos sonrió mientras acomodaba cuidadosamente su bastón. Pensé que ya nadie tendría interés en escuchar historias de un sacerdote viejo. Otro respondió con calma. Quizá nunca necesitaron nuestras respuestas. Solo necesitaban saber que es posible permanecer fiel toda una vida. Aquella frase quedó resonando entre ellos, porque la fidelidad no puede enseñarse únicamente con palabras. Se contempla, se reconoce, se transmite de una generación a otra. Esa misma tarde llegaron nuevas cartas. Era algo habitual. Cada semana aparecían algunos sobres enviados desde distintas ciudades. Un voluntario las llevaba hasta la sala común y las distribuía con paciencia. Algunos sacerdotes recibían una, otros dos, algunos ninguna. Pero nadie parecía sentirse menos importante por eso. Sabían que el verdadero fruto de una vida entregada no siempre llega por correo. Muchas veces permanece completamente oculto. El sacerdote de la pequeña caja de madera recibió 3 sobres. Los observó unos instantes antes de abrir el primero. Como siempre, comenzó leyendo despacio. La vista ya no era la misma.
Las palabras parecían moverse sobre el papel. Entonces una religiosa se acercó discretamente. ¿Quiere que se la lea? El anciano sonrió. Recordó la promesa que había escuchado unos días antes. Asintió con gratitud. La religiosa abrió la carta y comenzó a leer. Era el mensaje de una mujer que vivía a cientos de kilómetros de allí. No hablaba de acontecimientos extraordinarios. Contaba algo mucho más sencillo. Muchos años atrás, siendo adolescente, había perdido a su madre. Durante meses no quiso volver a entrar en una iglesia. Un domingo cualquiera, aquel sacerdote la encontró sentada sola en un banco, fuera del templo. No la obligó a pasar. No le preguntó por qué lloraba. Simplemente se sentó a su lado. Permanecieron en silencio. Después de un largo rato, él solo dijo: «No tengas miedo de llorar delante de Dios. Él no se escandaliza de nuestras lágrimas. Nada más». La carta terminaba con unas palabras sencillas. Aquella frase me acompañó durante toda mi vida. Hoy soy madre y abuela. Cada vez que uno de mis hijos atraviesa una dificultad, recuerdo aquel banco, aquel silencio y aquella esperanza. Gracias por haber permanecido a mi lado cuando yo ya no encontraba fuerzas. La religiosa dejó lentamente la carta sobre la mesa. El anciano permanecía inmóvil. Movía apenas la cabeza, como quien intenta recordar un día perdido entre miles de días semejantes. Finalmente sonrió. No recuerdo ese encuentro, pero doy gracias porque Dios sí lo recordó. Los demás sacerdotes escuchaban en silencio. Ninguno parecía sorprendido. Durante años habían vivido experiencias parecidas. Muchos también habían recibido cartas inesperadas, llamadas, mensajes, visitas de personas cuyo nombre ya no conseguían recordar. Y, sin embargo, todas esas historias repetían la misma enseñanza. Nunca sabemos qué momento será decisivo en la vida de otra persona. Creemos que las grandes transformaciones nacen de discursos memorables. Pero, con frecuencia, Dios elige un camino mucho más discreto. Una conversación al terminar la misa. 5 minutos de escucha. Una bendición pronunciada con cariño. Una visita al hospital. Un abrazo durante un funeral. Pequeños gestos. Semillas casi invisibles, que el tiempo convierte en árboles. Mientras tanto, el joven seminarista no lograba apartar de su mente el encuentro vivido el día anterior. Regresó al seminario con una sensación difícil de explicar. Durante años había estudiado teología, había leído documentos, había escuchado excelentes profesores. Todo era necesario. Pero comprendía que había aprendido algo diferente en aquella residencia. Había visto cómo envejece una vocación cuando ha sido vivida con amor. Y esa imagen valía tanto como cualquier clase. Aquella noche abrió un cuaderno. En la primera página escribió una sola frase: «No quiero ser un sacerdote exitoso. Quiero ser un sacerdote fiel». Después cerró el cuaderno. No añadió nada más. Sabía que aquellas palabras tardarían toda una vida en hacerse realidad. Pero también comprendía que el camino ya había comenzado. En la residencia, el sol comenzaba a ocultarse. Los sacerdotes se dirigían nuevamente hacia la capilla para rezar las vísperas. El ambiente era sereno. Sin embargo, antes de entrar, uno de los residentes se detuvo frente al tablón donde colgaban algunas fotografías antiguas. Observó durante largo rato una imagen tomada décadas atrás. En ella aparecían más de 30 sacerdotes jóvenes sonriendo después de un retiro espiritual. Muchos de aquellos rostros ya no estaban. Otros permanecían todavía en la residencia. El anciano levantó lentamente la mano y señaló a uno de los hombres de la fotografía.
Éramos inseparables, susurró. La religiosa que lo acompañaba preguntó con delicadeza. ¿Hace mucho que partió? El sacerdote sonrió con una paz sorprendente. No, solo llegó antes que nosotros. Aquella respuesta quedó grabada en el corazón de la religiosa, porque no hablaba de la muerte como una derrota. Hablaba de la esperanza, de la certeza de que una vida entregada a Dios nunca termina en el olvido. Solo cambia de horizonte. Y mientras la campana llamaba nuevamente a la oración, nadie podía imaginar que muy pronto llegaría una visita inesperada. Una persona que no era sacerdote, ni religiosa, ni seminarista. Alguien que llevaba décadas buscando al hombre que, con un gesto aparentemente insignificante, había cambiado para siempre el destino de toda su familia. Y cuando finalmente cruzara aquella puerta, todos comprenderían que el bien realizado en silencio nunca deja de multiplicarse. 3 días después, la residencia volvió a recibir una visita. No había ningún anuncio. No era un acto oficial. Ni siquiera figuraba en la agenda de aquella semana. Una mujer de unos 60 años cruzó lentamente la puerta principal, sosteniendo un pequeño sobre de papel entre las manos. Su paso era sereno, pero sus ojos revelaban que llevaba mucho tiempo esperando aquel momento. La religiosa que se encontraba en recepción se acercó con una sonrisa. «Buenos días. ¿En qué puedo ayudarla?» La mujer respiró hondo antes de responder. «Busco a un sacerdote. No sé si todavía vive aquí. Hace muchos años que intento encontrarlo». La religiosa escuchó con atención. «¿Recuerda su nombre?» La visitante pronunció el apellido con cierta inseguridad. Habían pasado tantas décadas que incluso temía estar equivocándose. La religiosa permaneció unos segundos en silencio. Después sonrió. «Sí, vive aquí». La mujer cerró lentamente los ojos, como quien acababa de recibir una respuesta que llevaba esperando media vida. Mientras caminaban por el pasillo, la visitante observaba cada fotografía colgada en las paredes. Había imágenes de ordenaciones sacerdotales, misiones, celebraciones sencillas en pequeñas parroquias, rostros jóvenes que el tiempo había transformado profundamente. La religiosa notó que la mujer sujetaba con fuerza el pequeño sobre. ¿Era familiar suyo?, preguntó con delicadeza. Ella negó lentamente. «No, él nunca supo quién era yo». Aquella respuesta despertó la curiosidad de la religiosa, pero prefirió no hacer más preguntas. Comprendió que algunas historias necesitan encontrar primero a la persona correcta. Llegaron finalmente a una habitación iluminada por la luz de la mañana. La puerta permanecía entreabierta. El anciano sacerdote leía lentamente un libro de oraciones. Al escuchar los pasos, levantó la vista. Sonrió con la misma serenidad con la que recibía a cualquier visitante. «Adelante». La mujer permaneció inmóvil unos segundos. No sabía cómo empezar. Había imaginado ese encuentro cientos de veces y, sin embargo, ahora todas las palabras parecían haber desaparecido. El sacerdote la invitó a sentarse. Durante algunos instantes hablaron de cosas sencillas. El viaje, el tiempo, la residencia, hasta que la mujer abrió lentamente el sobre que llevaba entre las manos. Sacó una fotografía antigua. Los bordes estaban desgastados. La imagen comenzaba a perder nitidez. Se la entregó con cuidado. El anciano ajustó lentamente sus gafas. Observó la fotografía durante largo rato. En ella aparecía una pequeña iglesia rural. Delante del templo había un grupo de niños. Entre ellos, una niña de unos 8 años sonreía mientras sostenía un ramo de flores. El sacerdote frunció ligeramente el ceño. Intentaba recordar. La mujer sonrió con ternura.
Esa niña soy yo. Él volvió a mirar la fotografía. Después la observó a ella. Negó suavemente con la cabeza. Perdón, no consigo recordarlo. La visitante asintió. Ya esperaba esa respuesta. No había viajado hasta allí para comprobar si él la recordaba. Había venido por otro motivo. Yo sí lo recuerdo perfectamente. La habitación quedó en silencio. La mujer continuó. Era el día de mi primera comunión. Mi padre estaba gravemente enfermo. Los médicos nos habían dicho que probablemente no llegaría a verla. Mi madre lloraba todos los días. Yo era demasiado pequeña para entender lo que estaba ocurriendo. Solo sabía que tenía miedo. El anciano escuchaba atentamente. No interrumpía, como había hecho durante toda su vida. Cuando terminó la misa, usted se acercó a mi madre. Hablaron unos minutos. Después, vino hacia mí. Se arrodilló para quedar a mi altura y me dijo algo que nunca olvidé. La emoción comenzó a quebrar su voz. Usted me dijo, hoy da gracias por lo que tienes. Del mañana se ocupará Dios. La mujer hizo una pausa. Secó discretamente una lágrima. Aquella noche, mi padre falleció. El sacerdote cerró lentamente los ojos. No recordaba el rostro. No recordaba la familia. Pero sí recordaba haber acompañado a muchos hogares que atravesaban pérdidas semejantes. La mujer volvió a tomar la fotografía. La sostuvo entre sus manos. Durante muchos años, pensé que nunca lograría superar aquel dolor. Pero cada vez que el miedo regresaba, recordaba sus palabras. Del mañana se ocupará Dios. Sonrió. No solucionaron mi sufrimiento de un día para otro, pero me enseñaron a no desesperarme, a vivir un día cada vez, a confiar cuando no entendía nada. El anciano permanecía completamente conmovido. No encontraba qué responder, porque, una vez más, descubría que Dios había seguido obrando mucho después de que él olvidara aquella conversación. Entonces, la mujer abrió nuevamente el sobre. Esta vez sacó otra fotografía. Era mucho más reciente. En ella aparecía una familia numerosa. Hijos, nietos, 3 generaciones reunidas alrededor de una mesa. La colocó junto a la primera imagen. Esta es mi familia. El sacerdote sonrió. La mujer añadió con voz serena. Cada Navidad les repito a mis hijos la misma frase que usted me dijo cuando tenía 8 años. Y ahora ellos se la enseñan también a sus propios hijos. Guardó silencio unos segundos. Por eso necesitaba venir. No para darle las gracias solo por mí, sino por todas las generaciones que recibieron esperanza sin haberlo conocido nunca. Aquellas palabras llenaron la habitación de un silencio profundo, porque revelaban una verdad inmensa. Un gesto ofrecido con amor puede atravesar generaciones enteras, no porque quien lo realiza sea extraordinario, sino porque Dios multiplica aquello que nace de un corazón dispuesto a servir. Antes de despedirse, la mujer pidió permiso para hacerse una fotografía junto al anciano. Él aceptó con una sonrisa humilde, no como quien recibe un homenaje, sino como quien sigue sorprendiéndose de la inmensa creatividad con la que Dios escribe la historia. Cuando la visitante salió de la habitación, la religiosa permaneció unos segundos junto al sacerdote. Lo encontró mirando nuevamente la antigua fotografía. ¿En qué piensa, padre? El anciano respondió casi en un susurro. ¿En cuántas personas habré olvidado? ¿Y en cuántas nunca dejó de acordarse Dios? Aquella frase quedó flotando en el aire, porque resumía todo lo vivido durante aquellos días. Sin embargo, la historia todavía no había llegado a su momento más profundo. Esa misma noche, mientras toda la residencia dormía, uno de los sacerdotes
Escribiría unas líneas en su cuaderno personal. Nadie imaginaba que aquellas palabras serían leídas mucho tiempo después y se convertirían en el legado espiritual más valioso de toda una vida. La residencia quedó en silencio cuando cayó la noche. Las luces de los pasillos fueron apagándose una tras otra. Solo permanecían encendidas algunas lámparas junto a las habitaciones de quienes necesitaban atención durante la madrugada. A esa hora, el edificio parecía respirar con calma. Ya no se escuchaban conversaciones, solo el leve sonido de un reloj marcando el paso del tiempo, y de vez en cuando, el crujido de alguna puerta que se abría con cuidado. En una de las habitaciones, el anciano sacerdote permanecía despierto. No era la primera vez. Con los años había aprendido que el sueño también envejece. Muchas noches despertaba antes del amanecer y aprovechaba esas horas para rezar. Aquella noche, sin embargo, hizo algo diferente. Abrió lentamente el cajón de su mesita de noche. Sacó un cuaderno de tapas oscuras. Era un cuaderno sencillo. Las primeras páginas habían sido escritas muchos años atrás. Otras permanecían completamente en blanco. No era un diario, tampoco un libro de memorias, solo un lugar donde, de vez en cuando, escribía aquello que no quería olvidar delante de Dios. Tomó la pluma con esfuerzo. Sus dedos ya no obedecían con facilidad. La tinta avanzaba lentamente sobre el papel. Durante varios minutos permaneció sin escribir una sola palabra. Parecía buscar dentro de sí algo que todavía no encontraba. Finalmente comenzó. Si alguien llega a leer estas páginas algún día... Se detuvo. Sonrió ligeramente. Después tachó la frase. No quería escribir pensando en lectores. Quería escribir como siempre había rezado. Solo delante de Dios. Volvió a empezar. Señor. Nada más. Aquella única palabra ocupó toda la primera línea, porque comprendía que, al final de la vida, casi todas las explicaciones sobran. Solo permanece el diálogo con aquel que estuvo presente desde el principio. Continuó escribiendo lentamente. Gracias por permitirme descubrir que una vida sencilla también puede dar mucho fruto. Levantó la vista. Miró el crucifijo colgado frente a la cama. Pensó en todas las veces que había pedido hacer grandes cosas para Dios. Cuando era joven, soñaba con transformar el mundo, con construir obras importantes, con dejar una huella visible. Ahora comprendía que el Señor había respondido a aquellas oraciones de una manera completamente distinta. No le concedió una vida extraordinaria. Le concedió una vida fiel. Y eso era mucho más de lo que alguna vez había imaginado. La pluma volvió a moverse. Perdóname por las veces en que confundí el éxito con la fidelidad. Aquella frase nació casi sin pensarlo. Recordó los primeros años de ministerio, las comparaciones, el deseo de hacer más, la preocupación cuando una iglesia parecía vacía, la tristeza al ver marcharse a algunas familias. Había momentos en los que llegaba a preguntarse si realmente estaba sirviendo para algo. Con el paso del tiempo, descubrió que aquellas preguntas escondían un error. Él quería contar personas. Dios estaba formando corazones. Él buscaba resultados inmediatos. Dios trabajaba con paciencia. Él miraba una temporada. Dios contemplaba generaciones. Comprender eso cambió completamente su manera de vivir el sacerdocio. Y también cambió su manera de envejecer. Porque dejó de preguntarse cuánto había conseguido. Comenzó a preguntarse únicamente si había amado con sinceridad. La noche avanzaba. Fuera de la ventana, el viento movía suavemente las ramas de los árboles del jardín. El anciano escribió una nueva línea. Gracias por las personas,
cuyos nombres ya no recuerdo. Al terminar aquella frase permaneció largo rato contemplándola. Parecía una contradicción. ¿Cómo podía dar gracias por personas olvidadas? Sin embargo, él sabía exactamente lo que quería decir. Recordaba muy pocos nombres. La memoria ya no conservaba miles de rostros, pero estaba convencido de algo. Aunque él hubiera olvidado cada conversación, Dios no había olvidado ninguna. Cada bendición, cada abrazo, cada funeral, cada confesión, cada niño bautizado, cada anciano acompañado, todo seguía vivo delante del Señor, y eso bastaba. No necesitaba otra recompensa. En ese mismo instante, una religiosa recorría silenciosamente el pasillo, haciendo la última ronda de la noche. Al pasar frente a la habitación, observó que la luz seguía encendida. Llamó suavemente a la puerta. «Padre, ¿todavía está despierto?» El anciano levantó la vista y sonrió. «Solo estoy escribiendo un poco». La religiosa se acercó. No quiso leer el cuaderno. Solo acomodó la manta sobre sus piernas. Antes de marcharse, preguntó con cariño, «¿Escribe sus recuerdos?» Él negó lentamente con la cabeza. «No, escribo mis agradecimientos». Aquella respuesta hizo sonreír a la religiosa, porque resumía perfectamente toda una vida. Muchas personas llegan al final contando lo que les faltó. Él estaba contando lo que había recibido, y eso cambiaba completamente la manera de mirar el pasado. Antes de cerrar el cuaderno, escribió una última frase. No era larga, ni buscaba impresionar. Simplemente dejó sobre el papel aquello que había aprendido después de tantos años. Si alguna vez alguien pregunta qué significa servir a Dios, no le hablen primero de grandes obras. Díganle que aprenda a permanecer junto a quien sufre. Lo demás llegará cuando el Señor quiera. Dejó la pluma sobre la mesa. Cerró el cuaderno con cuidado. Después apagó la lámpara. No imaginaba que esas palabras serían descubiertas tiempo después, ni que ofrecerían consuelo a muchas personas, porque los verdaderos testimonios rara vez nacen pensando en ser publicados. Nacen en el silencio, cuando nadie mira, cuando solo Dios escucha, y precisamente por eso poseen una fuerza imposible de fabricar. Sin embargo, el amanecer siguiente traería una noticia inesperada que reuniría nuevamente a todos los residentes de la casa. No sería una noticia extraordinaria para el mundo, pero para quienes habían vivido aquellos días, representaría la confirmación de que ningún acto de amor realizado en silencio deja de dar fruto. Y esa confirmación terminaría convirtiéndose en la lección más profunda de toda la historia. El amanecer llegó envuelto en una calma poco habitual. La luz entró lentamente por las ventanas de la residencia, iluminando los pasillos con ese tono dorado que parecía convertir cada rincón en un lugar de oración. Como cada mañana, la campana anunció el inicio del día. Algunos sacerdotes ya estaban despiertos desde mucho antes. Otros iban saliendo lentamente de sus habitaciones, apoyándose en bastones o caminadores. Todo seguía el mismo ritmo de siempre. Y, precisamente por eso, nadie esperaba que aquel día dejara una huella tan profunda. Después del desayuno, una religiosa pidió a varios residentes que permanecieran unos minutos más en la sala común. No era habitual. Los sacerdotes comenzaron a mirarse con curiosidad. ¿Ha ocurrido algo?, preguntó uno de ellos. La religiosa sonrió. Nada malo. Solo ha llegado una carta. Aquellas palabras despertaron cierta sorpresa. Cartas llegaban todas las semanas. ¿Por qué reunirlos por una sola? La religiosa sostuvo el sobre entre sus manos. No era diferente de los demás. Papel sencillo. Una dirección escrita a mano.
sin membretes, sin sellos especiales. Pero había una frase escrita en la parte exterior que había llamado inmediatamente su atención. Para todos los sacerdotes que creen que ya no pueden cambiar ninguna vida. Nadie dijo nada. El silencio volvió a llenar la habitación. La religiosa abrió lentamente el sobre. Dentro encontró varias hojas cuidadosamente dobladas. Respiró profundamente antes de comenzar a leer. Queridos padres, quizá ninguno de ustedes me conozca. Yo tampoco conozco la mayoría de sus nombres. Pero deseo escribir esta carta porque durante mucho tiempo pensé que las personas olvidaban a quienes envejecían. Hizo una breve pausa. Continuó. Hace unos días escuché el testimonio de un joven seminarista que visitó su residencia. Al oír su historia, comprendí algo que nunca había entendido. Todos admiramos los árboles cuando están llenos de frutos, pero casi nadie piensa en las raíces escondidas bajo la tierra. Sin embargo, son precisamente esas raíces las que mantienen todo con vida. Varios sacerdotes comenzaron a bajar lentamente la mirada. Aquellas palabras parecían dirigidas exactamente a ellos. La religiosa siguió leyendo. Tal vez ustedes ya no puedan recorrer largas distancias. Quizá algunos crean que el tiempo de servir terminó. Pero quiero decirles algo desde el corazón. Mi familia sigue rezando porque un sacerdote anciano rezó por nosotros hace muchos años. Mi hijo descubrió su vocación gracias a un sacerdote que hoy probablemente ya no recuerda su nombre. Mi madre murió en paz porque un sacerdote permaneció junto a ella durante sus últimas horas. Mi nieta fue bautizada porque alguien sembró esperanza mucho antes de que ella naciera. Y ninguna de esas personas buscó reconocimiento. Simplemente permanecieron fieles. La voz de la religiosa comenzó a quebrarse. Tuvo que detenerse unos segundos. No era una carta extraordinaria. Precisamente por eso resultaba tan conmovedora. Hablaba de miles de historias pequeñas, historias que jamás aparecerían en un libro, pero que seguían transformando vidas. Uno de los sacerdotes se quitó lentamente las gafas para secarse los ojos. Otro permanecía con el rosario entre las manos. Nadie intentaba ocultar la emoción. La religiosa continuó leyendo la última parte. Quizá el mundo nunca llegue a conocer todo el bien que hicieron. Quizá muchas de las personas a quienes ayudaron tampoco puedan regresar para darles las gracias. Pero eso no significa que sus vidas hayan pasado desapercibidas. Hay frutos que solo Dios puede contar. Y estoy convencida de que el cielo guarda una memoria mucho más fiel que la nuestra. Gracias por haber permanecido cuando habría sido más fácil rendirse. Gracias por seguir rezando incluso cuando nadie los ve. Gracias por enseñarnos que la fidelidad puede durar toda una vida. La religiosa dobló lentamente las hojas. La sala permaneció completamente en silencio. Nadie parecía tener prisa por hablar. Después de varios minutos, el sacerdote de la pequeña caja de cartas levantó lentamente la cabeza. Con una sonrisa serena dijo: «Siempre pensamos que nosotros acompañábamos a los demás. Quizá nunca imaginamos cuánto terminarían acompañándonos ellos a nosotros». Los presentes asintieron. Era verdad. Durante aquellos días habían recibido mucho más de lo que creían haber ofrecido. No solo visitas, no solo palabras de agradecimiento. Habían recuperado algo todavía más importante: la certeza de que su vocación seguía dando fruto, aunque ya no pudieran verlo con sus propios ojos. Aquella tarde, varios residentes pidieron algo que sorprendió incluso a las religiosas.
querían escribir cartas, no para contar su historia, no para hablar de ellos. Querían responder a quienes, durante tantos años, les habían escrito buscando una oración. Las manos ya no eran firmes. Algunos apenas podían sostener un bolígrafo. Por eso varios voluntarios se ofrecieron a escribir mientras ellos dictaban lentamente cada frase. Las respuestas eran sencillas. Rezo por usted. No pierda la esperanza. El Señor nunca abandona a quienes siguen caminando. Gracias por recordar a este viejo sacerdote. Cada carta parecía un puente tendido entre generaciones, un diálogo silencioso entre quienes sembraron y quienes ahora recogían el fruto. Y mientras la tarde llegaba a su fin, la residencia entera parecía respirar una paz distinta, como si todos hubieran comprendido, al mismo tiempo, que ninguna vida entregada con amor termina cuando las fuerzas se agotan. Solo cambia la forma de seguir sirviendo. Sin embargo, todavía quedaba una última lección, la más profunda de todas. Una lección que no nacería de una carta, ni de una visita, ni siquiera de una conversación. Nacería de un momento de oración compartida que recordaría a todos que el verdadero protagonista de aquella historia nunca había sido ninguna persona. Y ese instante daría sentido a todo lo vivido desde el primer día. Aquella tarde no había ninguna celebración especial. No figuraba en el calendario una solemnidad importante. No había cámaras, no había invitados, ni discursos preparados. Simplemente había llegado la hora de la adoración en la pequeña capilla de la residencia. Una costumbre que se repetía desde hacía años con la misma sencillez. Los sacerdotes comenzaron a entrar lentamente. Algunos caminaban con dificultad. Otros necesitaban ayuda para sentarse. Uno llevaba un pequeño tanque de oxígeno. Otro sostenía el rosario entre las manos como si fuera una prolongación de su propia vida. Nadie ocupaba los primeros lugares por costumbre. Cada uno elegía el banco donde podía permanecer más cómodo. La capilla volvió a llenarse de ese silencio tan particular que solo existe cuando las palabras dejan de ser necesarias. Durante varios minutos nadie habló. Solo podía escucharse el leve sonido de una respiración, el roce de una silla de madera y el viento que hacía vibrar suavemente los vitrales. A los ojos del mundo, aquella escena parecía insignificante. Un grupo de ancianos rezando. Nada más. Y sin embargo, había algo profundamente conmovedor en aquella imagen. Porque muchos de aquellos hombres habían pasado décadas predicando ante multitudes. Habían celebrado miles de misas. Habían recorrido pueblos enteros llevando los sacramentos. Ahora ya no podían hacer casi nada de aquello. Solo podían permanecer allí. Y, quizá por primera vez en su vida, comprendían que permanecer también era una forma de anunciar el Evangelio. Después de un largo rato de oración, uno de los sacerdotes comenzó muy despacio un antiguo himno. Su voz era frágil. Apenas podía sostener algunas notas. Poco a poco, los demás se unieron. Ninguna voz era perfecta. Algunas temblaban. Otras se quebraban antes de terminar una frase. Pero precisamente por eso, el canto parecía aún más verdadero. No era la belleza de una interpretación impecable. Era la belleza de una vida ofrecida. Mientras las voces llenaban la pequeña capilla, la religiosa que permanecía al fondo recordó algo que uno de ellos le había dicho años atrás. Cuando ya no podamos predicar con fuerza, quizá Dios quiera que prediquemos con nuestra manera de esperar. En aquel momento comprendió el significado de esas palabras. La paciencia también evangeliza. La esperanza también enseña. La serenidad de quien confía incluso en la fragilidad
puede convertirse en una homilía silenciosa para quienes la contemplan. Entre los presentes se encontraba también el joven seminarista. Había pedido permiso para regresar unos días más. Sentía que todavía tenía mucho que aprender en aquel lugar. No llevaba cuaderno. No estaba tomando apuntes. Simplemente observaba. Miraba cómo aquellos sacerdotes cerraban los ojos durante la oración, cómo algunos besaban lentamente el crucifijo al terminar el rosario, cómo otros permanecían inmóviles durante largos minutos sin pronunciar una sola palabra. Entonces comprendió algo que nunca había aprendido en las aulas. La vocación no se mide únicamente por lo que uno hace. También se revela en la manera en que uno acepta aquello que ya no puede hacer. Porque existe una fidelidad activa, la de quien sirve con todas sus fuerzas, y existe otra fidelidad, quizá todavía más difícil, la de quien acepta entregar a Dios sus propios límites sin perder la paz. Aquellos ancianos estaban enseñándole precisamente eso, no con discursos, con su vida. Cuando terminó el tiempo de oración, nadie se levantó de inmediato. Era como si todos desearan permanecer unos minutos más en aquel silencio. Finalmente, uno de los sacerdotes habló con voz apenas audible. Durante muchos años pensé que debía hacer grandes cosas para el Señor. Sonrió con humildad. Ahora creo que Él solo quería que nunca dejara de estar disponible. Nadie respondió. No hacía falta. Porque todos parecían reconocerse en aquellas palabras. Habían llegado al final de un camino convencidos de que Dios nunca les había pedido una existencia espectacular. Les había pedido una entrega cotidiana, y esa entrega seguía siendo posible incluso cuando el cuerpo ya no respondía como antes. El seminarista levantó lentamente la vista hacia el crucifijo. Pensó en todas las personas que conocería algún día, en las familias que acompañaría, en los niños que bautizaría, en los enfermos que visitaría, y también pensó en el futuro que todavía no podía imaginar. Un día, si Dios lo permitía, él también envejecería. También tendría que aprender a dejar responsabilidades. También debería aceptar que otros continuaran el trabajo iniciado por él. Por primera vez, aquella idea no le produjo miedo. Le dio paz. Porque acababa de descubrir que una vocación no termina cuando disminuyen las fuerzas, solo cambia de forma. Mientras exista amor, siempre habrá una misión. Al concluir la adoración, los sacerdotes comenzaron a salir lentamente de la capilla. Antes de apagar las luces, la religiosa volvió la mirada hacia el altar. Los bancos ya estaban vacíos. Sin embargo, tuvo la sensación de que aquel lugar conservaba algo de todo lo que había ocurrido durante esos días. Las conversaciones, las cartas, los reencuentros, las lágrimas, las sonrisas, los silencios. Todo parecía formar parte de una misma historia. Una historia que nunca habló de personas extraordinarias. Habló de una fidelidad extraordinariamente sencilla. Y quizá esa era precisamente la lección. Que Dios acostumbra a escribir sus páginas más profundas con tinta invisible para el mundo. Aquella noche, mientras la residencia recuperaba nuevamente su calma, el visitante recordó una frase escuchada durante la primera jornada de la visita. El trigo nunca pregunta quién recordará la semilla. Ahora la comprendía mejor que nunca. Porque el verdadero discípulo no vive preocupado por el reconocimiento. Vive confiando en que Dios hará fructificar aquello que fue sembrado con amor. Y esa certeza bastaba. Sin embargo, todavía quedaba un último encuentro. No sería el más emotivo, ni el más sorprendente. Sería el más importante, porque en él todo lo vivido encontraría finalmente su sentido más profundo.
Y una sencilla reflexión abriría una pregunta que ya no estaría dirigida solo a quienes habitaban aquella residencia. Estaría dirigida también a cada persona que escuchara esta historia. La mañana siguiente comenzó sin acontecimientos extraordinarios. No llegaron nuevas cartas. No hubo visitas inesperadas. Ningún periodista llamó a la puerta. Ninguna cámara recorrió los pasillos de la residencia. Y, sin embargo, precisamente en esa aparente normalidad parecía esconderse la enseñanza más importante de toda la historia. Porque la mayor parte de la vida no está formada por momentos excepcionales. Está hecha de días comunes, de rutinas, de pequeñas decisiones repetidas con amor. Quizá por eso la santidad rara vez hace ruido. Crece lentamente, como un árbol cuyas raíces trabajan durante años antes de que alguien admire sus frutos. Después del desayuno, varios sacerdotes salieron al jardín. El verano comenzaba a sentirse en el aire. El viento movía suavemente las ramas de los cipreses, y algunos pájaros rompían el silencio con un canto breve antes de desaparecer entre los árboles. El joven seminarista también caminaba por allí. Sabía que aquella sería probablemente su última visita durante algún tiempo. En pocos días volvería a sus estudios. La vida continuaría, pero intuía que nunca olvidaría lo aprendido entre aquellas paredes. Mientras avanzaba lentamente por el sendero de piedra, encontró nuevamente al anciano sacerdote que días atrás había hablado del árbol. Permanecía sentado en el mismo banco, observando las hojas moverse con el viento. El seminarista sonrió. «Padre, ¿puedo acompañarlo un momento?» El anciano hizo un pequeño gesto con la mano. «Claro, siempre hay sitio para uno más». Durante varios minutos permanecieron en silencio. Ninguno sentía la necesidad de llenar el tiempo con palabras. Finalmente, el joven habló. «He aprendido mucho estos días, más de lo que imaginaba. Pero todavía hay algo que me inquieta». El sacerdote lo miró con atención. «¿Qué es?» El seminarista respiró profundamente. «¿Cómo sabe uno si realmente ha vivido una buena vida?» El anciano no respondió enseguida. Bajó la vista hacia sus propias manos. Las observó con calma. Aquellas manos ya no tenían la firmeza de otros años. Estaban marcadas por cicatrices, arrugas y el paso del tiempo. Después, levantó nuevamente la mirada. Cuando era joven, yo también hacía esa pregunta. Pensaba que una buena vida era aquella que dejaba grandes obras, grandes proyectos, grandes recuerdos. Sonrió con serenidad. Hoy respondería de otra manera. El seminarista aguardó en silencio. Una buena vida no es la que todos recuerdan. Es aquella en la que uno nunca dejó de amar cuando tuvo oportunidad de hacerlo. Las palabras parecían sencillas. Precisamente por eso tenían tanta fuerza. El joven permaneció pensativo. El anciano continuó. Cuando llegues a una parroquia, habrá días hermosos. También habrá días muy difíciles. Habrá personas agradecidas y otras que jamás comprenderán tus esfuerzos. Habrá momentos en los que pensarás que todo está dando fruto y otros en los que creerás haber trabajado en vano. Hizo una pausa. No permitas que ninguna de esas cosas decida quién eres. Deja que sea el amor quien lo haga, porque los resultados cambian. La fidelidad permanece. El seminarista sintió que aquellas palabras encontraban un lugar muy profundo dentro de él. No eran consejos nacidos de una teoría, eran el resumen de toda una existencia. En ese instante, la campana de la pequeña capilla comenzó a sonar nuevamente. Era la hora de la oración del mediodía. Ambos permanecieron sentados unos segundos más.
Antes de levantarse, el sacerdote señaló el sendero que atravesaba el jardín. ¿Ves ese camino? El joven asintió. Cuando llegué aquí, me parecía demasiado corto. Pensaba que mi vida activa había terminado. Ahora entiendo que no. Simplemente el Señor cambió el lugar donde debía caminar. Después, sonrió. Lo importante nunca fue la distancia. Lo importante siempre fue caminar con Él. Aquella frase quedó grabada para siempre en la memoria del seminarista, porque comprendió que todos los caminos terminan cambiando. La juventud pasa, las fuerzas disminuyen, las responsabilidades se transforman. Pero la invitación de Cristo sigue siendo exactamente la misma. Sígueme. No importa la edad, no importa el lugar, no importa cuánto haya cambiado el cuerpo, siempre existe una nueva forma de responder. Antes de entrar en la capilla, el joven volvió la vista hacia la residencia. Recordó las cartas, las fotografías antiguas, los abrazos, las lágrimas, las historias que parecían olvidadas y que de pronto habían vuelto a florecer. Entonces comprendió algo que jamás había imaginado al llegar. Había pensado que venía a animar a sacerdotes ancianos. En realidad, eran ellos quienes habían fortalecido su vocación. Había llegado creyendo que encontraría el final de muchas historias. Descubrió, en cambio, el lugar donde innumerables historias seguían dando fruto en silencio. Porque la fidelidad nunca envejece. Solo adquiere una profundidad que los años jóvenes todavía no alcanzan a comprender. Y quizá, al escuchar todo esto, también nosotros deberíamos hacernos una pregunta. No una pregunta sobre aquellos sacerdotes, no sobre aquella residencia, sino sobre nuestra propia vida. ¿Qué semillas estamos dejando hoy en el corazón de quienes caminan a nuestro lado? Tal vez nunca lleguemos a conocer el resultado. Tal vez olvidemos conversaciones que para otra persona serán inolvidables. Tal vez un gesto sencillo, una palabra de consuelo o unos minutos de escucha cambien una historia sin que nosotros lleguemos a saberlo. Y quizá sea mejor así. Porque cuando dejamos de vivir para ser recordados, comenzamos, por fin, a vivir para amar. Sin embargo, todavía queda una última reflexión. No para cerrar esta historia con una respuesta definitiva, sino para recordar que toda vida entregada a Dios apunta siempre hacia una esperanza que va mucho más allá de nuestra propia memoria. Una esperanza que no depende de los aplausos del mundo, sino de la promesa silenciosa de aquel que nunca olvida el bien realizado con amor. Toda historia llega, tarde o temprano, a un punto donde las palabras ya no buscan sorprender, buscan permanecer. Quizá eso era precisamente lo que había sucedido durante aquellos días en la residencia. No había ocurrido ningún acontecimiento destinado a ocupar titulares. No hubo grandes anuncios. No aparecieron escenas espectaculares. Solo hubo encuentros, miradas, silencios, oraciones, cartas escritas con manos temblorosas y personas que, después de muchos años, descubrieron que el bien sembrado en silencio nunca deja de desaparecer, porque nunca había dejado de crecer. Antes de abandonar definitivamente aquel lugar, el visitante pidió unos minutos a solas en la capilla. Era la misma capilla sencilla donde había comenzado todo. La luz de la mañana atravesaba nuevamente los vitrales. Los bancos permanecían vacíos. Solo el leve parpadeo de una vela recordaba que la oración nunca termina del todo. Simplemente cambia de persona. Se sentó en el último banco. No buscaba preparar un discurso, ni encontrar una frase memorable. Solo quería dar gracias. Pensó en el sacerdote que conservaba las cartas,
en el anciano que había aprendido a contemplar un árbol, en la mujer que llegó con una fotografía desgastada, en el seminarista cuya vocación había sido sostenida por una conversación que casi había desaparecido de la memoria de quien la pronunció. Pensó también en tantos otros cuyos nombres jamás conocería, historias ocultas, fidelidades invisibles, semillas sembradas durante décadas, y comprendió que todas ellas compartían una misma verdad. El amor nunca se desperdicia cuando es entregado a Dios. Jamás. Aunque nadie lo aplauda, aunque nadie lo recuerde, aunque quien lo ofreció llegue incluso a olvidarlo. Porque la memoria humana es frágil, pero la misericordia de Dios no depende de nuestra memoria. Mientras permanecía en silencio, una frase del Evangelio acudió suavemente a su corazón. Bien, siervo bueno y fiel. No pensó en esa frase como una recompensa reservada para unos pocos. La contempló como una promesa dirigida a todos aquellos que habían elegido permanecer cuando el camino se volvió difícil, a quienes siguieron sirviendo sin reconocimiento, a quienes continuaron rezando cuando ya nadie conocía sus nombres, a quienes aceptaron envejecer sin amargura, a quienes comprendieron que el valor de una vida no se mide por la cantidad de aplausos recibidos, sino por la profundidad del amor entregado. Y quizá esa era la verdadera grandeza escondida en aquella residencia. No la perfección, no la ausencia de sufrimiento, sino la decisión cotidiana de seguir diciendo sí, incluso cuando las fuerzas ya no eran las mismas. Al salir de la capilla, volvió a recorrer lentamente el pasillo principal. Las fotografías antiguas seguían colgadas en las paredes. Las sonrisas jóvenes de aquellos sacerdotes parecían dialogar silenciosamente con los rostros envejecidos que ahora descansaban en las habitaciones. No había contradicción entre unas imágenes y otras. Eran la misma historia, el mismo llamado, la misma fidelidad atravesando distintas etapas de la vida. Comprendió entonces que el verdadero legado de aquellas personas no eran los edificios que ayudaron a construir, ni los cargos que alguna vez ocuparon, ni siquiera las miles de homilías que pronunciaron. Su legado era mucho más difícil de medir. Habían enseñado a generaciones enteras que Dios permanece fiel incluso cuando todo lo demás cambia. Y esa enseñanza continúa viva mucho después de que las palabras se hayan olvidado. Antes de cruzar la puerta principal por última vez, el visitante volvió la mirada hacia el edificio. No necesitó decir nada. Algunas despedidas encuentran su significado precisamente en el silencio. Mientras el automóvil comenzaba a alejarse, la residencia fue desapareciendo poco a poco entre los árboles. Pero había algo que no quedaba atrás. Aquellas historias seguían acompañándolo. No como recuerdos del pasado, sino como una invitación para el futuro. Una invitación a mirar de otra manera a quienes envejecen, a escuchar con más atención a quienes parecen tener menos fuerza, a descubrir que muchas de las personas que hoy pasan desapercibidas quizá estén sosteniendo el mundo con una fidelidad que nadie alcanza a ver, y quizá esa misma invitación llegue también hasta nosotros, porque no todos seremos llamados a realizar grandes obras. No todos ocuparemos lugares visibles. No todos dejaremos nuestro nombre escrito en los libros. Pero todos tendremos la oportunidad de amar a alguien, de escuchar sin prisa, de ofrecer una palabra de esperanza, de permanecer junto a quien atraviesa la noche, y nunca sabremos hasta dónde llegará ese pequeño gesto. Tal vez una conversación cambie una vocación,
Tal vez una oración sostenga a una familia entera. Tal vez una visita a un enfermo se convierta en el recuerdo más luminoso de toda una vida. O tal vez nunca lleguemos a conocer el fruto. Y eso está bien. Porque el sembrador no necesita contemplar toda la cosecha para confiar en quien hace crecer la semilla. Si esta historia ha dejado alguna huella en tu corazón, quizá hoy sea un buen momento para detenerte unos instantes y pensar en aquellas personas que sembraron esperanza en tu propia vida. Tal vez un sacerdote, una religiosa, tus padres, tus abuelos, un maestro, un amigo, alguien que estuvo presente cuando más lo necesitabas y que quizá nunca llegó a saber cuánto significó para ti. Si todavía puedes hacerlo, dales las gracias. Una llamada, un mensaje, una visita. A veces, unas pocas palabras pronunciadas a tiempo pueden convertirse también en un regalo para quien ha dedicado su vida a servir en silencio. Y si esa persona ya no está entre nosotros, siempre queda una forma de agradecer. Recordar su ejemplo viviendo con la misma fidelidad que un día vimos en ella. Porque esa es la manera más hermosa de honrar una vida entregada. No imitándola exactamente, sino permitiendo que el bien que recibimos continúe creciendo a través de nosotros. Que así sea.